Buenas noches a todos. Vamos a dar unos 2 minutitos para que puedan integrarse las personas y comenzamos con la sesión. Bueno, en honor a la puntualidad de todos, primero que nada, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse a la segunda edición de las sesiones de estudio para la certificación del PMP. Esta es la sesión número 8 de las 16 que tenemos programadas y el día de hoy vamos a tratar el tema de gestión de las comunicaciones. Nuestro presentador es Jaime Aragón, que tiene varias certificaciones con el PMI, tiene la certificación de dirección de proyectos PMP, la certificación Agile ACP, la certificación de manejo de riesgos RPM. Jaime es ingeniero electrónico con especialización en automatización y control, con una maestría en administración de negocios, con mención en gestión de calidad y productividad y un diplomado de alto gerenciamiento por el Tecnológico de Monterrey. Jaime tiene 17 años de experiencia y actualmente es líder regional de la Oficina de Gestión de Proyectos dentro de esa oficina. Antes de pasar de la palabra a Jaime y que comience su gran presentación, solo quiero recordar algunos puntos de que vamos a continuar con la misma dinámica que hemos venido siguiendo durante todas estas sesiones. Las preguntas pueden colocarlas en el chat, ya sean preguntas o respuestas en el chat, las vamos a ir solventando a medida que vayan saliendo las preguntas. Jaime hará su presentación y al final de la presentación tendremos las 10 preguntas para corroborar el conocimiento. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias, Jaime. Te paso la palabra. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto y es un honor estar aquí con ustedes. Natalie pues ya me presentó con anterioridad, así que creo que vamos a dar inicio directamente a nuestra presentación. Nada más un ground rule, ¿no? Un ground rule para todos. Vamos a procurar que la presentación no sea algo monótono, ¿sí? Así que si tienen preguntas, si tienen alguna cuestión que quieran hacerla, por favor, siéntanse en libertad sin ningún inconveniente, ¿ok? Y nada, yo ahora estoy sin un monitor de respaldo, así que ahora que les presente, yo voy a estar viendo mi presentación únicamente. Así que cualquier cosa que necesiten, por favor, de verdad, no duden ahí en dejar sus preguntas y con gusto les vamos respondiendo. ¿Listo? Ahí nada más para complementar la presentación que Natalie hizo. Yo soy ecuatoriano. Ahora estoy por Brasil, así que estoy con algunas horas de diferencia con muchos de ustedes. Así que, bueno, vamos a arrancar. De nuevo, espero que sea de su agrado esta presentación y cualquier cosa quedo a sus órdenes, ¿ok? Listo. Entonces, si me permiten, voy a arrancar ahora con la presentación. Y Natalie, nada más, ¿me puedes confirmar que estemos viendo la presentación? Te confirmo, se ve claro, Jaime. Ya, perfecto, listo. Arranquemos entonces. Bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar un poco de gestión de las comunicaciones, ¿listo? Gestión de las comunicaciones es un tópico sumamente importante para todos los gestores de proyectos, ¿no? De hecho, ya vamos a ver ahora en la presentación, gran parte del trabajo del gerente de proyectos es precisamente comunicar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que son las comunicaciones, ¿no? A ver, las comunicaciones son interesantes desde varias perspectivas de gestión del negocio, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado en su trabajo, en su cotidianidad, ¿no?
Muchas veces nos quedamos con correos en bandeja de entrada, mensajes de voz sin escuchar, y de este tipo de cosas hay mucho en gestión de proyectos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros vamos a tener que estar siempre pendientes de estar respondiendo absolutamente todo. Imagínense el tiempo que nos consumiría el estar atentos a responder correos, mensajes de voz, etcétera, etcétera. Sin embargo, comunicar es un rol fundamental dentro de la gestión de proyectos, ¿ok? Y de plano, aquí les hago una pregunta para todos ustedes. ¿Cuánto tiempo se dedica a planificar las comunicaciones de un proyecto? Definitivamente, planificar esta parte de las comunicaciones no es irrelevante, ¿no? En la medida en la que nosotros podamos transmitir nuestras ideas claras a nuestro equipo de gestión de proyectos, sin lugar a dudas, vamos a garantizar un proyecto exitoso, ¿sí? Y aquí les dejo un dato muy importante. El 90% del tiempo de un PM se asigna a comunicar. Ojo, no es menor. No es un dato menor el que les estoy proveyendo en este momento. Imagínense, 90% de todo nuestro tiempo estar comunicándonos. Cuando uno ve este número, probablemente diga, wow, 90% del tiempo solo hablando, solo comunicando. Vamos a ver, realmente no se trata únicamente de hablar, no se trata únicamente de responder correos. Se trata, por supuesto, de generar reportes, de generar muchos documentos, ¿no? Para que nuestros stakeholders estén claros de lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro proyecto, ¿ok? El hombre es un ser social por naturaleza y el comunicarse siempre ha sido fundamental para su propia existencia y parte de su esencia intrínseca. Entonces, vamos a ver, comunicarnos al final del día es parte de nuestro día a día, ¿no? Es parte de las actividades que nosotros hacemos, no solamente aquí en gestión de proyectos, en nuestras casas, ¿no? En nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, ¿no? Así que definitivamente comunicar es algo que es fundamental, no solamente aquí, sino también afuera en nuestro día a día. ¿Okay? Vamos a ver. Una comunicación adecuada es factor crítico para el éxito de un proyecto. Creo que esto es evidente, ¿no? Nosotros como gestores de proyectos tenemos esa responsabilidad de poder transmitir todas las ideas claras a nuestro equipo de proyectos. Ojo, recuerden un concepto que seguramente ya lo vieron en las sesiones anteriores, ¿no? El equipo de proyectos es todo el equipo de proyectos, no únicamente las personas que están trabajando directamente en el proyecto, sino también todas esas personas que son interesados, externos e internos dentro del proyecto, ¿no? Dejarles a ellos claros un mensaje siempre va a ser fundamental en la gestión diaria del proyecto, ¿sí? Es preciso entregar información adecuada a las personas adecuadas. Ojo, este es un concepto fundamental dentro de gestión de comunicaciones, ¿sí? Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cómo más o menos se podría llevar una gestión de comunicaciones exitosa, pero aquí hay un concepto clave. No necesariamente tenemos que entregar todo el detalle a todas las personas. Si yo me estoy comunicando con un alto gerente, probablemente no tenga el tiempo de leer todo un documento de gestión de proyectos. Probablemente a él lo que le interesa es saber cómo están los costos, por ejemplo, ¿sí? O cómo está el avance del proyecto. Entonces, parte de la gestión de comunicaciones y del plan de comunicaciones es justamente identificar qué información tengo yo que entregar a las personas correctas dentro del proyecto, ¿sí? Es necesario establecer canales de comunicación entre el proyecto y todos los participantes involucrados. De nuevo, fíjense que con la pandemia, esto de la comunicación virtual tomó mucha relevancia a lo largo del día a día, ¿no? Entonces, muchas veces una llamada puede ser importante, muchas veces una teleconferencia puede ser importante, muchas veces una reunión cara a cara puede ser importante. Entonces, establecer ese canal de comunicación como parte de nuestro plan de comunicación del proyecto siempre va a ser fundamental para garantizar el éxito del mismo, ¿ok? Aquí les quiero mostrar un ejemplo de una RACI a propósito de esto de entregar la información correcta, ¿no? Una RACI básicamente es una matriz donde nosotros definimos responsables, aprobadores, consultores e informantes dentro de un plan de comunicaciones. De hecho, este documento debe formar parte del plan de comunicaciones de un proyecto, ¿sí? Entonces, como ven, esto es un ejemplo muy sencillo, pero muy práctico y muy didáctico a la hora de nosotros saber qué debemos de entregar a quién, ¿no? Y qué rol cumple dentro de la función del proyecto, ¿no? Hay muchas personas de las que eventualmente solo necesitamos informarles de cómo están las cosas, otras de las que necesitamos consultar cierta información, otras personas son indispensables para aprobar ciertos documentos
y otras personas son las responsables como tal de generar esos documentos. Entonces, tener claro cuál es el rol que cumple cada una de las personas dentro de la organización siempre va a ser fundamental a la hora de transmitir y entregar información en nuestros proyectos. ¿Ok? Hay diferentes tipos de comunicaciones y este es un concepto fundamental. Y ojo, ustedes que se están preparando para su certificación, les dejo aquí un tip, ¿no? Esto es algo muy interesante y muy importante que les van a preguntar recurrentemente cuando tengan preguntas de gestión de comunicaciones, ¿no? Hay 4 tipos de comunicaciones definidas por el PMBOK: formal escrita, formal verbal, informal escrita e informal verbal, ¿sí? Las 4 son válidas. Normalmente cuando nos hacen preguntas para el examen, ¿sí? Siempre nos van a preguntar cuál es la mejor que nosotros podemos utilizar para transmitir un mensaje, ¿sí? Si a mí me preguntan, definitivamente lo más importante siempre va a ser la formal escrita, ¿sí? ¿Cuándo utilizo una formal escrita? Cuando tengo problemas complejos, cuando estoy manejando como tal el plan general de proyectos, probablemente un project charter, ¿sí? Y aquí viene otro concepto de nuevo, aprovechando esto de la virtualidad, ¿no? Cuando tengo un manejo de comunicaciones en largas distancias, ¿sí? Yo trabajo en una organización multinacional. Yo tengo muchas comunicaciones, no solo con personas dentro de mi país, sino también en diferentes países. Entonces, imagínense lo relevante que es poder yo entregar información clara y escrita a personas que están a largas distancias. Muchas personas no hablan español, tengo que preparar reportes en inglés, por ejemplo, o en otros idiomas. Entonces, tener esta formalidad escrita siempre va a ser fundamental a la hora de poder transmitirla, ¿no? Ahora, ojo, esta no es la única válida. Como les explicaba, la formal verbal también vale, también es válida. Una presentación, un speech, un discurso, también es una forma de comunicación válida, formal, y que definitivamente también nos va a traer mucho valor a la hora de transmitir cualquier cuestión dentro de un proyecto, ¿sí? La informal escrita: emails, notas, mensajes de texto, mensajes instantáneos, ¿sí? Los emails son válidos, definitivamente lo son, pero corremos el riesgo que vimos en la primera presentación, ¿no? ¿Cuántos mails eventualmente uno tiene en su bandeja de entrada? Entonces, si yo quiero transmitir algo importante, ¿no? Y yo lo transmito por un correo, corro el riesgo de que esa persona a la que tiene que llegarle esa información eventualmente no lo lea. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya empezamos a tener inconvenientes a la hora de establecer un canal de comunicación claro, ¿no? Y finalmente el informar verbal, ¿no? Reuniones, conversaciones, ¿sí? Las reuniones, a ver, probablemente muchos de ustedes me dirán, bueno, pero yo hago reuniones en mi trabajo, ¿no? Y en las reuniones llegamos a acuerdos. Ojo, recuerden que el momento en el que yo genero un acta, una minuta, en el momento en el que yo formalizo un documento como parte de las reuniones, ya se transforma en una comunicación formal escrita. ¿Mm? Si únicamente yo tengo una reunión en la que converso, en la que discuto, en la que hablo con mis pares, con mis stakeholders del proyecto, es válido. Yo les dejo saber lo que está pasando. Pero recuerden siempre, ¿no? De nuevo, en preparación para su certificación, no se olviden nunca de documentar las cosas. El momento que yo documento una reunión, el momento que yo genero un acta, ya lo estoy transmitiendo, ya lo estoy transformando en una comunicación formal escrita. ¿Ok? Tip importante para su examen de certificación. ¿Ok? Recomendaciones. Es mejor utilizar informes previamente estandarizados por la organización, ¿sí? Normalmente en las organizaciones grandes que ya gestionan proyectos de una manera un poco más ordenada, existen metodologías, ¿sí? Estas metodologías, sin lugar a dudas, son muy eficaces a la hora de gestionar comunicaciones. ¿Es mejor utilizar un informe previamente estandarizado? Sí, sin duda, porque eso me va a permitir a mí transmitir la información correcta y lo que yo quiero transmitir a la persona que quiero llegar con la información, ¿no? Un poco lo que les decía anteriormente, entre más alta sea la jerarquía a la que se dirige, se requiere de mayor síntesis de la información. Probablemente a mi gerente no le sea tan relevante leer todos los tópicos de un informe, pero sí probablemente le haga mucho sentido entender cómo están los costos, cómo están los tiempos, cómo está la calidad. Entonces, mientras más alta sea la jerarquía a la que se dirige, tratemos de hacer una información mucho más sintetizada, ¿ok? Codificar el estado del avance utilizando códigos de colores, ejemplo, verde, amarillo y rojo. Esto es súper interesante, ¿sí? Nosotros los seres humanos somos seres visuales, ¿no? Entonces, al ver un informe con diferentes colores y yo veo todo verde, pues bueno, probablemente mi proyecto esté
controlado, esté llevado. Si ya veo por ahí un amarillo, un rojo, lo primero que va a pasar es que me va a llamar la atención de manera visual y la persona a la que yo quiero transmitirle esa información va a tener más cuidado, ¿no? En revisar con un poco más de detalle lo que estamos tratando de transmitir, ¿sí? Y otra cosa importante, el periodo de reportes, ¿sí? Yo les cuento, yo tuve la oportunidad de trabajar en proyectos tanto pequeños en tiempo, en duración, como muy largos en el tiempo, en duración, ¿no? Entonces, lógicamente, si yo tengo proyectos que son cortos, lo mejor será de pronto hacer informes o reportes semanalmente, quincenalmente, ¿no? Y si tengo proyectos de mayor envergadura a lo largo del tiempo, lo más lógico es que probablemente yo haga un reporte una vez por mes, por ejemplo, ¿no? Una vez cada trimestre. Va a depender mucho del gestor de proyectos, del stakeholder al que yo quiero llegar y una vez más, del plan de comunicación de proyectos, ¿sí? No se olviden que todos estos puntos, tanto jerarquía, cómo, cuándo y a quién, debe estar canalizado a través de este documento importante que es el plan de comunicaciones, ¿ok? Aquí les dejo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo eventualmente yo puedo transmitir la información de un proyecto, ¿sí? Entonces, fíjense de nuevo, ¿no? Visualmente, si yo veo este reporte de primera mano y veo todo en verde, pues yo lo primero que voy a entender es que mi proyecto está controlado, ¿sí? Este reporte que ustedes están viendo acá como ejemplo, claro, está acompañado de un montón de cosas más por abajo, ¿sí? Normalmente los gerentes lo primero que ven es esto, ¿sí? Si mi proyecto está todo en verde, listo, no pasa nada. Vamos al siguiente reporte, ¿no? Entonces, muy importante acompañarnos de esta parte visual, ¿ok? ¿Qué hago al final del día en la gestión de comunicaciones de un proyecto? Bueno, evidentemente comunicar el avance, el estado del avance del proyecto, ¿no? De nuevo, plan de gestión de comunicaciones. ¿Dónde lo defino? Ahí, ¿sí? Básicamente es entender qué es lo que yo voy a transmitir dentro de un informe, ¿sí? Normalmente los informes, me voy a regresar un ratito al ejemplo, ¿sí? Normalmente los informes abarcan estos tres puntos más relevantes para un gestor de proyectos, ¿no es cierto? ¿Cómo están mis costos? ¿Cómo está mi tiempo? ¿Cómo está el alcance de mi proyecto? ¿Ok? Pero eso no significa que es lo único que yo tengo que reportar. Probablemente a un stakeholder le sea muy relevante entender cómo están los riesgos de un proyecto, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde lo defino? De nuevo, en el plan de comunicación del proyecto, ¿sí? Vamos. Involucra el poner toda la información relacionada al proyecto junta y transmitirla de manera clara y concisa a los interesados, ¿sí? Creo que esto es evidente, ¿no? Normalmente nosotros también tendemos a dar demasiada información. Normalmente tendemos a llenar reportes muy largos que hacen que ya se vaya perdiendo un poco el sentido de la comunicación de los proyectos, ¿no? Ahora, aquí yo les hago un paréntesis importante, ¿sí? Recuerden que en esta nueva revisión, ¿no? Del proceso de certificación PMP hay muchos conceptos de agilismo, ¿no? Y en los conceptos de agilismo, ¿sí? Recuerden que las comunicaciones son muy relevantes. Nosotros tenemos reuniones periódicas, por ejemplo, cuando estamos comunicando proyectos a lo largo del agilismo. Entonces, ¿preparar un reporte en agilismo tiene sentido? Probablemente no, ¿sí? Para eso están los Daily Stand-Up Meetings, por ejemplo, ¿no? O para eso están los burnout charts, los burnout charts, ¿no? Así que es importante, de nuevo, entender qué es lo que yo estoy transmitiendo y que sea de la manera más concisa posible para nuestros interesados, ¿ok? Dependiendo del interesado, la información a presentar puede variar en cuanto a contenido administrativo, técnico, funcional. Les voy a contar un caso interesante. Gestión de riesgos, ¿sí? Muchas veces nosotros identificamos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, eventualmente nosotros identificamos riesgos en nuestros clientes, ¿no? Comunicaciones un poco complejas, friccionadas con cierto grupo de clientes. Nosotros como organización, claro, lo tenemos mapeado en nuestro mapa de riesgos, pero va a ser difícil que yo le entregue a un cliente esta información y le diga, oiga, yo estoy detectando un riesgo en comunicarme con usted. ¿Mm? Entonces hay que saber qué presentar, hay que saber cómo presentar y lo más importante, el contenido administrativo, técnico, funcional que yo quiero transmitir a mis interesados. ¿Ok? De nuevo, ¿dónde lo defino? En el plan de comunicación del proyecto. ¿Ok? Y bueno, es una figura muy simple, ¿no? Pero creo que hace mucho sentido para lo que estamos tratando de entender, ¿sí? El gerente de proyectos al final del día es eso,
es como el 10 de la cancha, ¿no? Es por donde pasa toda la información relevante del proyecto y él es el encargado de distribuirla de manera adecuada, ¿no? Y tiene esa obligación de que la información no sea la adecuada, no sea únicamente la adecuada, sino también que sea veraz, que sea concisa, ¿ok? Aquí les dejo algunos ejemplos, ¿no? De cómo hacer este tipo de reportes. Acá, como pueden ver, es un reporte, un one page, ¿no? Es un one page report, ¿sí? Básicamente aquí lo que ustedes pueden ver es cómo está el cronograma de mi proyecto, qué issues yo tengo, qué riesgos yo tengo, ¿sí? Y cómo están los impactos de costos de mi proyecto, ¿ok? Entonces, ¿cómo presentarlo? Realmente depende de ustedes. Depende también mucho de las metodologías, ¿sí? Lo importante es que aseguremos que toda la información que yo pretendo transmitir sea la información concisa y que llegue a las personas correctas. Vamos a ver, cuando yo comunico el estado del avance de un proyecto, hay que tener ciertas consideraciones importantes. Probablemente suene simple, ¿no? Transmitir el avance de un proyecto a lo mejor es cuestión simplemente de traducir lo que está pasando en un texto. Pero vamos a ver, a la hora de transmitirlo en un texto, hay ciertas, por así decirlo, reglas básicas que nosotros debemos cumplir, ¿sí? Número uno, proveer el tipo de información correcta a la persona correcta. Número dos, reportes designados para la necesidad del proyecto. Si yo tengo un proyecto muy complejo, probablemente necesite entregar reportes algo más detallados, ¿no? Utilizar el tipo de comunicación adecuado. Recuerden lo que hablábamos, ¿no? Probablemente sea más fácil entregarlo en un reporte escrito. A lo mejor necesito hacer una presentación para transmitir la información. Todo esto debe quedar siempre bien indicado y bien analizado en nuestro plan de comunicación de proyecto, ¿ok? Tipo de comunicación adecuado, incluir medidas que contrasten con la línea base, ¿sí? Ejemplo, esto de acá, ¿no? Interesante siempre ir viendo cómo está el plan versus lo realista. De hecho, si se fijan en este ejemplo que les traje, este es un proyecto con problemas, ¿no? Hay una línea que ya debería estar al 75% y recién está al 20%. Información veraz también, ¿no? Los reportes deben reportarnos sobre el cronograma, debe involucrar costos, alcance, calidad y, por supuesto, toda la demás información que ustedes consideren relevante y que sus stakeholders consideren relevante para el proyecto, ¿sí? Y lo más importante, los reportes deben estar orientados a prever el futuro. Como yo siempre lo digo, los gestores de proyectos somos de esas personas que tenemos como una bolita de cristal al lado nuestro, ¿no? Ver más allá de lo evidente. Entonces, de vuelta, si me regreso acá, creo que es evidente que este proyecto está problemado. Creo que es evidente que este proyecto tiene por acá algún inconveniente en mi cronograma. Tiene un inconveniente en costos también. Tiene muchos issues, ¿sí? Tiene muchas cosas pendientes por resolver. Entonces, es importante que nosotros aseguremos que esa información sea entregada de la manera correcta y que tengamos esa capacidad de nosotros avisorar que un proyecto eventualmente puede tener algo de problemas en el futuro. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo debemos gastar para hacer reportes? Creo que es una buena pregunta, ¿no? Si nosotros nos sentamos a hacer este tipo de cosas todos los días, probablemente nos consuma todo el día, ¿sí? Pero, primero, ¿es importante hacerlo? Sí, es importante. Pero, ¿necesito gastar tanto tiempo en hacerlo? Probablemente no. Si yo ya tengo una plantilla hecha, lo más probable es que simplemente tenga que actualizarla recurrentemente o en su defecto, ¿no? Irme a mi plan de gestión de comunicaciones para saber con qué frecuencia tengo yo que entregar un reporte a mis stakeholders. ¿Ok? Hablemos un poco de lo que son las reuniones o juntas de estado, ¿sí? Es importante mantener una agenda previamente establecida. Es un concepto básico, es un concepto general y nos va a ayudar en varias cosas, ¿no? Nos va a ayudar un poco a tener un orden en nuestras presentaciones, en nuestro plan de comunicaciones y por supuesto también nos va a dar un poco más de formalidad, ¿sí? Recuerden que para efectos del examen, ¿sí? Siempre nos van a preguntar pensando en proyectos grandes, pensando en proyectos de una envergadura muy importante. Entonces, tener una agenda siempre va a ser fundamental a la hora de yo poder transmitir algo cuando tengo una reunión, una junta de estado, ¿sí? ¿Debe haber un moderador para juntas muy extensas? Definitivamente sí.
tener una persona que nos esté ayudando a controlar tiempos, que nos esté ayudando a controlar incluso el mismo contenido de la presentación, siempre va a ser fundamental para que no nos desviemos de los tópicos que realmente necesitamos tratar, ¿no? Preparar con antelación la presentación, sin lugar a dudas, va a ser fundamental. También transmite profesionalismo, ¿no? Y nos vamos a asegurar de que no tengamos vacíos y que no tengamos huecos a la hora de nosotros transmitir la información a nuestros stakeholders, ¿no? Invitar solo a las personas necesarias también es fundamental. Ahora, ¿cómo detecto a las personas necesarias? Mi plan de gestión de comunicaciones, ¿sí? Recuerden que el plan de gestión de comunicaciones es parte de los documentos base del proyecto, ¿no? Normalmente se van a ir adhiriendo, se van a ir añadiendo nuevas personas al proceso de comunicación. Es normal en un proyecto, ¿ok? Lo importante es que no nos olvidemos de actualizar ese plan de gestión de comunicaciones para que sepamos a lo largo del tiempo quiénes van a irse sumando como actores importantes para yo poder entregarles la información correcta, ¿sí? Comenzar puntualmente, norma básica de convivencia y de respeto. Siempre importante asegurarnos que nosotros como gestores de proyectos tengamos esa parte impecable, ¿no? Se requiere explicar el propósito y el resultado esperado sin lugar a dudas. Normalmente en una reunión, en una junta de Estado como esta, ¿sí? Lo importante acá es siempre explicar para qué estamos aquí, cuál es el resultado que estamos esperando y qué es lo que nosotros estamos esperando de nuestros stakeholders, ¿sí? Muchas veces se van a topar con preguntas en el examen, ¿no? Relacionadas a por qué estamos invitando a una persona a una reunión, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros definamos qué es lo que estamos esperando. Si yo voy a presentar un cambio de alcance, por ejemplo, lo más lógico es que en esta reunión estén las personas que vayan a aprobar ese cambio de alcance, porque si no están, ¿para qué hago la junta? ¿Para qué hago la reunión? Entonces, tener esta agenda predefinida, ¿no? Como ven, ya se convierte en algo básico y fundamental, ¿sí? Y definitivamente cuidar el tiempo. Si ya tengo una agenda, lo más importante es cuidar el tiempo, ¿sí? Documentar los acuerdos, un poco lo que les decía, ¿no? Cuando les estaba presentando los tipos de comunicaciones. Las reuniones son válidas, ¿sí? Pero las reuniones no dejan de ser una comunicación informal verbal. Cuando yo documento los acuerdos alcanzados en mis reuniones, ya la transformo en una forma de comunicación formal escrita. ¿Listo? Repetir y aclarar las decisiones tomadas, importantísimo, para que todas las personas que están involucradas en este plan de gestión de comunicaciones tengan claro lo que estamos haciendo, ¿sí? Aquí otro ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de un kickoff meeting, ¿no? Que tuvimos alguna vez con un cliente. Entonces, fíjense que aquí dentro de la agenda se definieron claramente los tiempos que estamos involucrando en cada uno de nuestros hitos, ¿no? De la reunión, y está también claramente identificado el propósito. Así, mi cliente de antemano ya sabe a quiénes tiene que invitar y a quiénes tiene que involucrar para que ellos puedan trabajar de manera oportuna dentro de nuestros proyectos. ¿Ok? Bien. Documentos. La parte documental también es importante y es un pilar fundamental dentro de lo que son las gestiones de las comunicaciones, ¿no? Probablemente se habrán encontrado en muchas ocasiones con documentos versión 1, versión 2, versión final, esta sí, esta no, esta vale, esta es la final, ¿no? A mí me pasó cuando hice la tesis de grado, por ejemplo, yo tenía muchas revisiones de mi tesis y claro, no entendía todavía esta parte de la gestión de comunicaciones y lo importante que es manejar un buen esquema de documentación, ¿no? Normalmente esto lo definen las organizaciones a través de su PMO y lo definen a través de su marco metodológico. Pero si ustedes carecen de una PMO, si carecen de un marco metodológico, entonces es importante que en el plan de gestión de comunicaciones ustedes definan cómo van a guardar los documentos, dónde los van a guardar, cuál va a ser la estructura de los directorios, si voy a tener discos compartidos, cuáles van a ser los archiveros donde yo voy a manejar la información y cómo organizar este repositorio documental, ¿sí? Y folders y subfolders. Esto también es súper interesante porque en la medida en la que ustedes estructuren un plan de comunicaciones estándar para un proyecto, si es funcional, lo más lógico es que lo vayan replicando en sus próximos proyectos, ¿sí? Esta buena práctica al final del día se traduce en una lección aprendida y esta lección aprendida, recuerden, enriquece los procesos de nuestra compañía. Entonces, creo que va cobrando también un poco más de fuerza
el por qué es importante que nosotros gestionemos los documentos de una manera organizada y de una manera que no sea a nosotros como gerentes de proyectos fácil de encontrar, a nuestros clientes fácil de entender y que en nuestra organización tenga esa flexibilidad de poder ser recurrente a lo largo del tiempo. ¿Qué va en dónde? ¿Sí? Definir los estándares de nomenclatura, un poco lo que les mencionaba, ¿no? Revisión A, revisión B, revisión cero, qué significa cada una de las revisiones para que las personas que abran el documento entiendan lo que están viendo, entiendan lo que están leyendo, ¿sí? Aquí les dejo algunos ejemplos, ¿sí? Pueden empezar con cosas muy sencillas, por ejemplo, organización de carpetas, ¿no? Esto es súper importante. Acá tienen una organización de archivos, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo que ustedes están viendo, yo manejaba fechas, ¿sí? Este es un ejemplo mío de cómo yo manejaba la gestión de costos de un proyecto específico, ¿sí? Aquí yo lo organizaba por fechas, año, mes y día, ¿sí? Entonces, yo ya sabía cuál era el documento último, ¿no? Y sobre esto yo ya iba haciendo las actualizaciones pertinentes, ¿sí? Esta organización es válida, ¿sí? No forma parte del QMS, del sistema de gestión de calidad, pero es una forma válida en la que yo puedo determinar cuál es el último documento que yo tenía activo. Ya casi ya una estructura en QMS, ¿no? Cómo irlo documentando con diferentes revisiones, revisión 1, revisión 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense que esto es un cronograma, ¿no? Es un MPP, no es un cronograma. Probablemente me dirán, ¿por qué tengo tantos cronogramas? Recuerden, los cronogramas son documentos activos dentro de un proyecto, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo genere un cambio de alcance, en la medida en la que yo genere un nuevo documento que forme parte de la línea base de los proyectos, es mi obligación como gerente de proyectos ir actualizando todos los documentos asociados a esa línea base de proyectos. Ese es otro tip importante para el examen de certificación. ¿Ok? Normalmente, ¿dónde encuentro esto? Típicamente lo encuentro en un plan de calidad de proyecto, ¿sí? El QPP, Quality Project Plan, ¿sí? De vuelta, forma parte también de los documentos base de la gestión de proyectos y forma parte también del documento que se llama gestión de comunicaciones, ¿no? Del plan de comunicaciones del proyecto, ¿sí? El plan de comunicaciones del proyecto, como muchos documentos de gestión de proyectos, tiene varios componentes, recuerden, varios inputs, varios outputs, varias herramientas, ¿no? Entonces, este plan de calidad puede resultarles interesante a la hora de entender cómo codificar los documentos, dónde guardarlos y si son documentos internos y de qué fase del proyecto pertenecen, ¿no? Si es una fase de ingeniería, si es una fase de inicio, una fase de planificación, es una fase de documentación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este es otro tip interesante a la hora de que ustedes puedan organizar sus documentos dentro de su plan de comunicación de proyectos. ¿Ok? Finalmente, el plan de comunicaciones que lo hemos venido hablando a lo largo de esta presentación, ¿no? ¿A quién desea dirigirse? ¿Qué desea que la gente haga con la información? Ojo, esto es muy importante, ¿no? Vamos a ver, si yo me voy a tomar el tiempo de generar un reporte durante una hora, ¿sí? Lo mínimo que yo espero como gestor de proyectos es dos cosas. Uno, que la gente a la que le llegó ese documento lo lea, porque si no lo lea, pues ¿para qué hice el documento? ¿No? Y segundo, hay muchos documentos que son simplemente para información, para control, ¿no? Pero hay otros documentos bajo los cuales yo necesito una acción. Ejemplo, si hay un cambio de alcance, lo más lógico y lo más coherente es que yo esté esperando que alguien me apruebe ese cambio de alcance, ¿no? ¿Dónde defino eso? En el plan de comunicación del proyecto, ¿sí? ¿Cómo van a actuar o a pensar de forma diferente? Es decir, si yo ya estoy generando un problema, si yo estoy viendo ya un problema dentro de mi proyecto, ¿qué debería hacer para que las cosas sean diferentes? Hay muchas personas que nos pueden ayudar a resolver ciertos conflictos y ciertas cosas dentro de nuestros proyectos, ¿sí? Normalmente, esto ocurre mucho en las organizaciones donde yo tengo una línea de gestión de proyectos y una línea de gestión técnica. Normalmente los gerentes técnicos evidentemente están viendo la parte técnica de sus proyectos y los gerentes de proyectos están cuidando otras cosas, no necesariamente la parte técnica. Entonces ahí es donde tenemos este match, ¿no? De cómo actuar y cómo pensar de forma diferente para asegurarnos del objetivo común, cumplir con las especificaciones de los proyectos, ¿no?
¿Cómo sabrás si ha tenido éxito? A ver, en gestión de comunicaciones esto es un poco abstracto en la medida en la que yo no lo defina. Me explico. En gestión del tiempo es fácil. ¿Cómo sé que tuve éxito? Pues si mi proyecto tenía que terminar el 20 de diciembre y terminó el 20 de diciembre o antes, lo más probable es que yo diga mi gestión de tiempos fue efectiva. ¿Sí? En gestión de costos, si yo tengo un budget de $500,000 y me gasté 490,000, lo más probable es que yo diga, este proyecto tuvo éxito. Pero ¿cómo sé que yo tuve éxito en gestión de comunicaciones? Es una pregunta interesante porque a la hora de comunicar es muy difícil establecer y es muy difícil entender cómo yo aseguro que esa comunicación ha sido efectiva a lo largo del proyecto. Recuerden lo que vimos en la primera lámina. El gestor de proyectos comunica el 90% del tiempo, ¿sí? Entonces, medir ese éxito en las comunicaciones es fundamental en nuestro plan de comunicaciones. ¿Cómo lo puedo hacer? Ejemplo, a través de las lecciones aprendidas, ¿sí? Si durante el proceso de gestión del proyecto yo generé lecciones aprendidas, yo levanté muchas informaciones relevantes del proyecto que a la hora de la hora se transformaron en mejoras a mis procesos, mejoras a mis marcos metodológicos, yo puedo decir que mis comunicaciones fueron efectivas, ¿sí? ¿Dónde lo documento? En el plan de comunicaciones. ¿Listo? ¿Cómo medir la efectividad? Básicamente es el mismo concepto, ¿no? ¿Tengo éxito? ¿Fui efectivo? ¿Fui bueno gestionando comunicaciones? Esta es una pregunta que nosotros como gestores de proyectos debemos hacernos continua y recurrentemente, ¿sí? Que no les pase lo de la lámina 1, que se quedan los mensajes en la bandeja de entrada, ¿no? El plan de comunicaciones. Hay que determinar quiénes son todos los participantes involucrados en el proyecto. Recuerden lo que hablábamos al inicio, ¿no? Hay personas involucradas de manera directa, de manera indirecta, y esto seguramente ya lo vieron en las sesiones previas, ¿no? Hay que tratar de involucrar a todas las personas también dentro de nuestro plan de comunicaciones en la medida en la que sea necesaria transmitir estas informaciones, ¿no? Hay que determinar las necesidades de comunicación de cada participante involucrado. Generar una lista de ideas de cómo satisfacer la necesidad de comunicación para cada una de las personas involucradas. Este es interesante, ¿sí? Este es algo bien típico de los proyectos. Normalmente nos vamos a encontrar con personas que les gustan los reportes, que les gusta leer, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con otro tipo de personas a las que no les gustan los reportes y les gusta más bien este tipo de cosas, las presentaciones, las reuniones del cara a cara, ¿sí? ¿Cómo determinar esto? De nuevo, en mi plan de comunicaciones, ¿no? Recuerden que también las metodologías son flexibles y este es otro concepto importante a la hora de responder preguntas para el examen, ¿sí? Las comunicaciones, como parte de un proceso metodológico, debe ser flexible. No por el hecho de que nuestra metodología nos diga, tengo que generar un reporte cada 15 días, tengo que hacerlo si es que probablemente mi stakeholder no lee documentos. Entonces, ahí es importantísimo, ¿no? Previo a definir mi plan de comunicaciones, entender cómo las personas con las que estoy interactuando necesitan y quieren recibir información relevante de mis proyectos, ¿ok? Hay que jerarquizar las opciones de comunicación. Primero, comunicación formal escrita. Pero si no funciona, entonces vámonos por la formal verbal. Y si no funciona, listo, vámonos a la siguiente y así sucesivamente. Hay que jerarquizarlo, ¿no? No por el hecho de que el correo se quede en la bandeja de entrada, yo puedo asumir como director de proyectos que ya está compartida la información. Tengo que asegurarme y tengo que garantizar que todas las personas involucradas recibieron la información. ¿Cómo lo hago? A través de un proceso jerárquico que forma parte del plan de comunicaciones, ¿sí? Llevar a cabo todas las comunicaciones que sean obligatorias. ¿Dónde lo defino? También en el plan de comunicaciones. Hay muchas cosas que probablemente sean mandatorias dependiendo del tipo de proyectos. Proyectos riesgosos. Probablemente necesitemos una buena matriz de riesgos, ¿sí? Entonces, eventualmente en este plan de comunicaciones, yo pueda y deba definir que debo entregar mi matriz de gestión de riesgos, por ejemplo, ¿sí? De manera obligatoria para que todos los stakeholders estén alineados en lo que estamos haciendo, ¿ok? Implementar opciones de comunicación de alto valor, como este semáforo que les mostré en el ejemplo anterior, ¿no? Probablemente entregar algo de muy alto valor
a través de un semáforo sea algo muy sencillo, pero que les agregue mucho valor a la hora de interpretar y leer informaciones dentro de un documento, ¿no? Agregar actividades de comunicación generadas al plan de trabajo. Y esta es la recurrencia, ¿no? Recuerden que en nuestro marco metodológico, ¿sí? Típicamente nosotros tenemos la necesidad de volver a interactuar una y otra vez. Cuando hablamos de proyectos en cascado, proyectos ágiles, esto también nos ocurre. Entonces, al igual que todos los documentos base de los proyectos, el plan de comunicación, que también es un documento base de gestión de proyectos, tiene la necesidad de irse actualizando recurrentemente. Y si hay que agregar actividades, háganlo. No es un documento que se genera una vez, es un documento que también va interactuando a lo largo del tiempo. ¿Okay? Hay dos tipos de planes de comunicación, ¿sí? La información empujada, es decir, la información push. Básicamente, ¿qué es esto? Es la información requerida por la organización, los interesados o la que legalmente se requiere dependiendo de los países, por ejemplo, donde ustedes están trabajando o la gobernanza que tienen dentro de sus organizaciones, ¿no? Esta información empujada es la que yo genero como gerente de proyectos. Yo estoy empujando esta información para que los stakeholders la tengan disponible, como el informe de estado de avance del proyecto, informes de actualización regulares mediante correos electrónicos o llamadas telefónicas, juntas informativas sobre el estado de avance del proyecto, ¿sí? Conferencias telefónicas, videoconferencias regulares, participación de involucrados, localidades remotas, informaciones requeridas por el gobierno. Entonces, no se olviden, en el plan de comunicaciones yo tengo dos tipos de informaciones, la empujada y la jalada. Ya vamos a ver lo que es la información jalada. El concepto es este, la información empujada es la que yo genero como gestor de proyectos y le entrego a mi stakeholder para que él haga algo con esa información, ¿ok? Y tengo el plan de comunicaciones con información jalada, tipo pool, ¿sí? Esta es la información disponible a los interesados para que accedan a ella según la necesidad. ¿Por qué les cuento un poco esto? Preguntas de examen, ¿sí? Normalmente la información jalada ustedes la encuentran en proyectos ágiles, ¿sí? Recuerden el concepto de proyectos en agilismo. Normalmente en agilismo yo tengo una pantalla o bueno, yo tengo un board muy grande donde yo voy poniendo el estado de avance del proyecto en un burnout chair o en un burnout chair, ¿no? Entonces, esta información jalada, ¿para quiénes sirve? Para las personas que llegan a la oficina donde están trabajando en agilismo, ¿no? Regresan a ver la pantalla, ven cómo está el burnout chair y ya saben cómo está el proyecto. Ya no necesitan ese informe físico que les llegue, ¿no? Porque ya tienen esa información preparada por el equipo de gestión de proyectos para que ellos vayan y según su necesidad tomen esa información, ¿no? Los repositorios de documentación de proyectos, entregables, etcétera. Y creo que aquí ya cobra un poco más de relevancia lo que hablábamos de cómo documentar y cómo manejar las carpetas de nuestros proyectos, por ejemplo, ¿sí? La información disponible en una página electrónica, informes de estado de avance del proyecto. Entonces, este concepto de push y pull probablemente les pueda servir muchísimo a la hora de empezar a responder preguntas asociadas a Waterfall o Agile dentro del examen de certificación. ¿Listo? Bien, vamos a terminar aquí con esta parte de la exposición de gestión de comunicaciones y nada más quiero hacer un resumen de lo que hemos visto y de conceptos importantes para que ustedes los tengan disponibles para su examen de certificación. ¿Listo? Número 1, la comunicación es fundamental para el éxito de un proyecto. 2, nosotros como gestores de proyectos gastamos aproximadamente el 90% del tiempo en comunicar. Por lo tanto, la gestión de comunicaciones es algo que no tiene que pasar irrelevante para nuestro día a día y para nuestra gestión como tal del proyecto. Tercero, el documento base de la gestión de comunicaciones es el plan de comunicación del proyecto, ¿sí? Este plan de comunicación del proyecto debe definir 3 cosas importantes. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Sí? Estas son las 3 cosas relevantes que mi plan de gestión de comunicaciones debe tener. Recuerden, ¿a quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿A quién? Los stakeholders involucrados. Recuerden que se pueden ir añadiendo stakeholders a lo largo del tiempo. No necesariamente las personas que arrancaron un proyecto son las personas que van a terminar el proyecto. Probablemente en la marcha se vayan sumando más personas
Por lo tanto, mi plan de gestión de comunicaciones, como todos los planes subsidiarios del proyecto, deben ser actualizados de manera continua, ¿sí? ¿Cómo? Mediante informes, mediante reportes, mediante reuniones, mediante llamadas. Eso tiene que quedar bien identificado y bien especificado en mi plan de gestión de proyectos, ¿no? ¿Quién, cómo y cada cuánto, ¿no? Cada cuánto tiempo. Proyectos grandes, probablemente lo más lógico, grandes me refiero a largos en el tiempo, ¿no? Probablemente lo más coherente sea que yo entregue informes, no sé, cada semana, cada 15 días, cada mes. Proyectos cortos, probablemente necesitemos un informe cada 2 días, cada 3 días. ¿Quién lo define? Ustedes como gestores de proyectos en conjunto con sus stakeholders. ¿Ok? Listo. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Jaime, ¿Sí? tenemos algunas preguntas en el chat, Por entonces, como favor, tenemos adelante. algo de Adelante. tiempo, vamos Sí, sí, tenemos a tiempo. contestarlas. La primera es Sí. de Jaime Muñoz. Él te pregunta, ¿los emails se deben archivar dentro del plan de dirección del proyecto? A ver, la respuesta es muy sencilla. ¿Quién lo define? Tú, como gestor de proyectos, ¿sí? Mi recomendación, ¿sí? Yo los mails sí los organizo porque eventualmente pueden tener información relevante de un proyecto. Ahora bien, recuerden que los correos sí pueden ser utilizados como documentos base dentro de un proyecto, ¿no? ¿Quién lo define? El plan de comunicaciones. Pero si yo veo que hay un correo que tiene una información muy relevante, yo personalmente lo que hago es, listo, recibí tu correo, vamos a generar un documento como cambio de alcance, como ayuda al cronograma, etcétera, firmémoslo y lo archivamos, ¿sí? Entonces, respuesta. ¿Es válido archivar los correos? Es válido, ¿sí? ¿Quién lo define? El plan de comunicación del proyecto. Listo. También incentivo a las personas que tengan alguna pregunta. Estamos leyendo el chat, voy a leer todas las preguntas que tengan, así que con toda la confianza pregunten a Jaime. La segunda pregunta que te hace Adriana Jiménez es, ¿cuál sería un formato para presentar la matriz de comunicación? A ver, les puedo ofrecer algo, ¿sí? Yo sí tengo algunos formatos que eventualmente les pueden servir. Aquí a la mano ahora no lo tengo, pero ya que me has pedido un formato, me comprometo a entregarles por ahí un formatito que puede ayudarles a gestionar esto de las comunicaciones, ¿ya? De nuevo, ¿qué es la información relevante? No se olviden, qué, cuándo y cómo, ¿sí? Yo les hago llegar un formato para ver si es que eso les puede servir, pero de nuevo, normalmente esto lo definen las PMOs, normalmente los definen los marcos metodológicos que cada organización tiene dentro de su repositorio documental, ¿ok? Listo. La siguiente pregunta es justo sobre el tema que topaste en las últimas dos láminas. ¿Hay algún estudio que indique qué es mejor, comunicación push o comunicación pull? No, Es de no hay nada que nos diga qué es mejor y qué es peor. Realmente de qué depende de la necesidad de mi proyecto. Como les explicaba, típicamente los proyectos en cascada tienden a tener una comunicación más push que pull. Típicamente los proyectos ágiles, en cambio, tienden a tener una comunicación más pull que push. Y esto es sencillo, ¿no? O sea, desde ya cuando analizamos un poco la concepción de las dos líneas de gestión de proyectos, ¿no? En un proyecto en cascada, normalmente la información está centralizada ¿en dónde? En el gerente de proyectos, ¿no? De hecho, cuando ustedes se preparen para el examen, una de las cosas que probablemente les genere más conflictos o dudas es de esto, ¿no? En gestión de proyectos en cascada, típicamente la información está centralizada en el gerente de proyectos. Por lo tanto, es él el que sabe todo del proyecto, ¿sí? Entonces, si yo como gerente de proyectos quiero que los demás entiendan lo que estoy haciendo, ¿qué debo hacer? Escribir un reporte, un correo, una llamada. Por lo tanto, se transforma en información push, ¿sí? En agilismo funciona diferente. En agilismo normalmente todos estamos al tanto de la gestión del proyecto, todos estamos al tanto de cómo estamos desarrollando nuestro proyecto. Por lo tanto, ya no tengo esa necesidad de entregar información. Más bien, cuando alguien necesita información, lo que hace es venir a mi oficina de proyectos ágiles, ¿no? Revisar cómo están mis charts y entender fácilmente lo que está pasando. Si me preguntan, ¿no? Este es un concepto personal. En comunicaciones, a mí me gusta más la forma ágil, ¿sí? Justamente por esto,
porque si mañana mi gerente de proyectos decide abandonar la organización, es un riesgo alto, ¿sí? Porque esa información típicamente está centralizada en él. Mientras que en los proyectos ágiles, en gestión de comunicaciones, ¿no? Normalmente la información está distribuida a lo largo del equipo y es muy fácil jalar información para yo entender qué está pasando en los proyectos. Listo. Tenemos la siguiente pregunta que es de Luis Sosa. ¿Qué tanto se debe mostrar la urgencia dentro de nuestras comunicaciones cuando se tiene un desfase en el proyecto? ¿Qué tan alarmista se debe ser? A ver, de hecho hay una pregunta por acá en las preguntas de repaso donde vamos a ver un ejemplo muy parecido a la pregunta que me acabas de hacer. A ver, no es cuestión de ser alarmista, pero sí es cuestión de entregar información veraz, ¿sí? Recuerden que nosotros como gerentes de proyectos certificados hay una cápite muy importante dentro del PMBOK que se llama código de ética, ¿no? Entonces, no se trata tanto de ser alarmista o no alarmista. Lo que sí se trata es de entregar información veraz. Si estoy atrasado, digan, estoy atrasado, tengo un problema, ¿sí? A ver, cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Yo me puedo encontrar con diferentes actores y el plan de comunicaciones es importantísimo para esto, ¿no? Hay clientes a los que eventualmente un atraso muy sencillo les alarma mucho y está bien, es parte de su cultura. Por eso es importante saber con quién estoy trabajando, ¿no? Probablemente para otro cliente no sea tan complejo tener un atraso de 2 o 3 días. Probablemente lo puedo gestionar y lo puedo manejar. ¿Dónde radica el éxito de este punto, ¿no? Que es qué tan alarmista, qué tan frecuente, cómo transmitirlo en el plan de comunicación del proyecto. Si yo sé que estoy trabajando con un cliente que genera cierto riesgo a la hora de yo entregarle retrasos o sobrecostos, probablemente lo mejor sea hacer una junta, hacer una reunión, presentar el informe y explicar cómo voy a corregir ese desfase. Entonces, de vuelta, no se trata de ser alarmista, pero sí se trata de entregar información veraz para mis clientes o para los stakeholders del proyecto. Listo. La siguiente pregunta es de Marco. Dice, según tu experiencia, ¿bajo qué características se justifica optar por una reunión de comité? A ver, vamos a ver. Depende mucho de la envergadura de los proyectos, ¿sí? Y también depende mucho de qué tan complejo puede ser gestionar la comunicación a varios grupos de personas, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en una organización que tiene verticales de negocio, ¿sí? Es decir, yo tengo una vertical de negocios que se encarga, ejemplo, de hacer tableros eléctricos. Tengo otra vertical de negocios que se encarga de programar. Tengo otra vertical de negocios que se encarga de instalar. Entonces, fíjense que cuando ya tengo muchos actores, ya es más complejo poder entregar información veraz a todos los stakeholders, ¿sí? Ahí aplica mucho este concepto de los comités, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la envergadura del proyecto primero y va a depender también de cómo lo define el plan de comunicación del proyecto. Cuando yo tengo este tipo de proyectos que involucran varias verticales de negocio, mi marco metodológico me dice, usted tiene la obligación de hacer una reunión de comité cada mes, así sea para decirles que todo está bien, ¿sí? Pero usted tiene la obligación de hacerlo cada vez, una vez por mes al menos, ¿no? O dependiendo de la demanda del proyecto. Entonces, estas reuniones de comité sí son importantes, sí son relevantes, sobre todo a la hora de manejar proyectos de gran envergadura, pero típicamente quien lo define es la oficina de gestión de proyectos. Y si no tienes la oficina de gestión de proyectos, defínela tú como gestor de proyectos en tu plan de comunicaciones. Es importante el plan de comunicaciones finalmente, ¿ven? Listo. La siguiente pregunta es de Eduardo. Dice, ¿cuándo se utiliza el plan de gestión de configuración? Seguramente, ¿cuándo se utiliza el plan de gestión de configuración? El plan de gestión de configuración. A ver, quiero pensar, Eduardo, que te estás refiriendo un poco a la configuración de documentos. No sé si por ahí venía la pregunta en el plan de gestión de configuraciones. Puede ser. Si no, pues me dejas ahí un mensajito para Sí, aclarar. me dice que sí, que se refiere a eso. Ya, perfecto. A ver, entonces, a ver, realmente deberíamos utilizarlo siempre, ¿sí? Porque recuerden que esto de cómo documento, cómo codifico, típicamente tiende a ser parte de los activos fijos de la compañía,
¿ya? A alguien en algún punto se le ocurrió que los documentos tienen que ser revisión A, revisión B, revisión C. Probablemente a otro gestor de proyectos se le ocurrió que debe ser revisión 0, revisión 1, revisión 2. Probablemente a otro gestor de proyectos se le ocurrió que debe ser revisión X, revisión Y, revisión Z. Entonces, ¿cómo unifico? ¿Cómo determino esto? Si yo llego como persona nueva a esta organización y yo abro las 3 carpetas de los 3 diferentes gestores de proyectos, voy a tener un problema, porque yo no sé realmente qué estoy viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo configurar estos documentos? La respuesta debería ser siempre. ¿Sí? O sea, siempre que yo voy a generar un proyecto nuevo, basémonos en las buenas prácticas que hemos aprendido, basémonos en las lecciones aprendidas y si no tengo algo estandarizado, ¿por qué no nosotros ser los promotores en nuestras organizaciones de justamente esto? Oiga, tengo tantos documentos de forma tan dispersa, hagamos algo entre todos para que de aquí en adelante sea una sola y nosotros como gestores de proyectos tengamos la facilidad de entender lo que estamos viendo. Listo, Jaime. Ahora voy con las preguntas que están en el chat. No nos olvidamos de ustedes. La primera pregunta es de Renata. Es, como resultado de la valoración de poder e interés de las partes interesadas, se definen acciones de relacionamiento. Y esto incluye comunicaciones. La consulta es, ¿estas comunicaciones deben incluirse en el plan de comunicación? A ver, yo te diría que sí. ¿Por qué? Y no sé, me voy a regresar muy rápido acá en mis láminas. En uno de los primeros ejemplos que yo les mostré una RACI, ¿recuerdan? Entonces, creo que por ahí podríamos ir ya definiendo un poco la respuesta a la pregunta, ¿sí? Aquí es donde yo ya estoy definiendo cuál es esa interacción, ¿no es cierto?, entre las personas que están interactuando en mis proyectos y saber qué es lo que están haciendo. Entonces, fíjense en el ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo tengo una lista de entregables y los roles que están involucrados dentro de este proyecto. Entonces, si yo dentro de una RACI ya defino esto, pues intrínsecamente ya se respondió la pregunta que tú me hacías, ¿no? Aquí ya típicamente yo ya tengo claramente identificado cómo va a ser esa interacción documental y esa interacción de responsabilidades dentro de la gestión del proyecto, ¿sí? Entonces, de nuevo, depende mucho del gestor de proyectos. Me preguntas a mí, yo te diría, sí, hazlo, es importante. Listo. Siguiente pregunta, bueno, más es un pedido. Dice si puedes compartir un ejemplo de plan de gestión de comunicaciones. Es justamente lo que me pidieron también antes. Yo les comparto un documento de gestión de comunicaciones. Después, lamentablemente, no lo tengo aquí a la mano, pero sí les puedo compartir un template que les puede servir para la gestión de comunicaciones, sin problema. Y creo que va ligado también a la pregunta de Rodrigo, que dice, todo lo desarrollado es prácticamente comunicación interna. ¿Hay modelos que para comunicación con público externo o con otros receptores meta? A ver, normalmente hay 2 tipos de documentos. Sí hay dos. Sí hay diferentes tipos de documentos, ¿no? A ver, estos documentos que yo les mostré normalmente sirven para presentaciones internas, o sea, para stakeholders internos. La respuesta es sí, pero también sirve para stakeholders externos, ¿no? Probablemente a mi stakeholder externo no le interese saber cómo se llama internamente mi proyecto, ¿no? Para ellos es su proyecto, ¿no? Entonces, sí nos toca hacer ciertas modificaciones, ciertos cambios, pero sin perder el hilo de las cosas y sin perder el objetivo del plan de gestión de comunicaciones, ¿no? Normalmente, en una organización, yo puedo tener y generar reportes para mis gerentes, pero si yo dentro de la organización de mi cliente, por ejemplo, también tengo gerentes que les interesa saber cómo está el estado de su proyecto, entonces, pues sí, probablemente los mismos documentos que yo esté generando les sirvan a ellos, ¿no? Con ciertas cositas, con ciertas modificaciones, pero sí se puede hacer. El QPP que yo les voy a compartir, de hecho, lo que les voy a compartir ahora que me han pedido templates es justamente un Quality Project Plan, es un plan de calidad del proyecto. Este plan de calidad del proyecto normalmente yo les entrego a mis clientes externos, ¿sí? Porque ahí abarca justamente cómo voy a gestionar comunicaciones, riesgos, tiempos, etcétera, 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 pero también me sirve internamente, ¿sí? Entonces, la idea es que sea lo más estándar posible. No tiene sentido que yo haga un documento para el gerente de mi empresa y un documento para el gerente de mi cliente. Lo ideal es que ese mismo documento le sirva a los dos.
Listo, aquí también tenemos otra pregunta de Roberto que dice, ¿cómo manejar un proyecto donde el cliente tiene su sistema de comunicaciones y mi empresa carece de PMO y sus propios procesos? Muy buena pregunta. La respuesta es, si tu cliente tiene un QMS, un sistema de gestión de calidad, un marco metodológico, lo mejor es apegarnos a él, ¿sí? Es mejor tener un plan a no tener un plan, ¿sí? Entonces, si tu organización no tiene un marco de gestión de proyectos o carece de un marco metodológico, pero tu cliente lo tiene, es mejor atarnos a eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo mi sistema de gestión de calidad y mi cliente también lo tiene, ¿sí? Sencillo, realmente ahí es cuestión de juntarnos entre los dos y definir cómo voy a gestionar el proyecto. ¿Qué sé yo? Pongo un ejemplo. Probablemente en mi organización yo haga cronogramas de Project y probablemente mi cliente haga gestión de tiempos en, no sé, me invento ah, en primavera. ¿Sí? Entonces, realmente ahí depende mucho de cómo yo quiero transmitir la información y qué quiero transmitir, ¿no? Y cómo lo va a interpretar el cliente. Si mi cliente no sabe Project, pues nada, me tocará entregar la información de otra forma, pero lo importante es que ellos entiendan lo que yo estoy haciendo. Entonces, la respuesta es, si tu cliente tiene un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de proyectos, lo mejor es atarnos a ellos. Si yo carezco, mejor me ato a lo que existe. Listo, bueno, aquí va una pregunta un poco más general de Brenda, que las preguntas del examen pueden ser similares o iguales a los del simulador. Esa creo que te puedo contestar. Si quieres tú, Jaime. No, no, adelante, Natalie, adelante. Y Adelante. simplemente es como lo que llama, lo que dice el nombre, son simuladores. Las preguntas son similares, no van a ser exactamente iguales a las del examen por simplemente el código de ética que tiene el PMI. Entonces es para la preparación, para que se vayan haciendo idea a lo que se viene en el examen, pero no esperen que encuentren exactamente igual, porque eso ya vendría contra las normas de ética de PMI. La siguiente pregunta es de Marco. Si los interesados son de diferentes países con distintos idiomas, ¿qué se recomienda hacer? ¿Todos los documentos en todos los idiomas? No, normalmente tratamos de utilizar un idioma en común, ¿no? Típicamente vamos a encontrar uno. Les pongo un ejemplo. Yo trabajo en una organización donde tengo eh, personas que hablan en inglés, ¿no? Personas que trabajan en Norteamérica. Ahora estoy en Brasil, personas que hablan en portugués. Trabajo mucho con gente de la India que tienen su propio idioma. Entonces, normalmente lo que tratamos de buscar de nuevo no es generarnos y llenarnos de trabajo, ¿no? Lo más lógico es que en el kickoff meeting y en mi plan de gestión de comunicaciones yo defina cuál va a ser el idioma oficial de comunicación del proyecto, ¿sí? Hace unos días estaba en Costa Rica atendiendo a uno de mis clientes, hablan español, ¿no? Pero la base del cliente está en Estados Unidos. Entonces, desde el inicio acordamos en que los proyectos formales, los documentos formales del proyecto sean en inglés. Entonces, nada que hacer, tenemos que hacerlo en inglés. Lo importante ahí cuando yo tengo multiregionalidades, multinacionalidades, es desde el kickoff meeting definir cuál va a ser el idioma de comunicación del proyecto. Normalmente vamos a encontrar uno en común y ese es el que vamos a tener que utilizar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Listo, y vamos con la última pregunta para ya pasar ahora sí a la dinámica del ejercicio de los simuladores. En base a tu experiencia, ¿cuál sería la periodicidad de realizar reuniones dentro de un proyecto? Depende. Realmente la respuesta es depende de la envergadura del proyecto, ¿sí? A ver, déjenme les cuento 3 casos súper rápidos, ¿ya? Este proyecto que les cuento acá en Costa Rica es un proyecto que ha durado 5 años ya. De hecho, estuve hace unos días allá ya cerrando por fin el proyecto. Le digo por fin con algo de pena porque es un proyecto que me gustaba mucho. Pero para ese específico proyecto nosotros generábamos reportes mensuales. Una vez por mes empezamos a generar reportes. Ya llegó un punto en el proyecto en el que ya no tenía sentido entregar reportes mes a mes. Así que pasamos a un esquema de generar reportes una vez cada trimestre, ¿sí? El plan de gestión de comunicaciones es activo. Entonces, al inicio definimos que sea una vez por mes. En algún punto del proyecto, cuando estábamos en ejecución y las cosas estaban ahí, todo el mundo atrás de la implementación, los cronogramas y los costos, empezamos a hacer reportes cada 15 días.
Y ya en esta fase final, evidentemente ya no tenía mucho sentido, pasamos un esquema de un reporte cada 3 meses, ¿ya? Entonces, depende del proyecto, depende de lo que estén tratando de comunicar, cómo lo estén comunicando, y también depende mucho de los stakeholders a los que estén llegando con la información, ¿sí? ¿Dónde lo definen? En el plan de comunicaciones. ¿Y quién es la persona que lo define? Ustedes como gestores de proyectos. Obviamente en conjunción con sus stakeholders, ¿no? Listo. Creo que, Jaime, podemos pasar a la dinámica. Las preguntas sigan colocándolas en el chat. Al finalizar igual la dinámica la seguimos contestando, pero para también mantener a todos los que están aquí activos y seguir con la dinámica, continuamos con las preguntas. Sí, y bueno, nada más antes de ya pasar a las preguntas, aquí pues el gracias, ¿no? Por su atención, espero que la presentación haya sido de utilidad para ustedes. Les dejo aquí mi teléfono, les dejo también mi correo de contacto, cualquier cosa que necesiten, por favor, siéntanse en la libertad de comunicarse conmigo, de escribirme, y nada, en lo que les pueda servir, estoy a sus órdenes, ¿listo? Bueno, pasemos entonces a la dinámica de las preguntas, vamos. Pregunta de examen número 1. Si se tiene 4 interesados en un proyecto, ¿cuántos canales de comunicación existirán? Respuestas: 4 canales, 16 canales, 6 canales u 8 canales. Listo. En esta parte de aquí vamos a lanzar, como en las anteriores sesiones, la parte de la encuesta. Entonces, van a aparecer solo las opciones A, B, C y D. Entonces, les vamos a dar el tiempo para que ustedes piensen su respuesta. Lanzo el poll en unos segundos para que también tengan el tiempo para contestarla, porque si no, no van a poder leer las respuestas. Entonces, démosles un momentito para que lo relean y lanzo el poll. Entonces, como tienen ahí, si tienen 4 interesados en un proyecto, ¿cuántos canales de comunicación existirían? 4 canales, 16 canales, 6 canales u 8 canales. Listo, cuando tengamos un número, somos 133 personas conectadas. Entonces, cuando tengamos al menos el 80%, continuamos a la siguiente pregunta. Vemos que está bastante dividido, Jaime, para que vayas pensando en la explicación. No hay problema. Ahí hacemos. Tenemos un empate técnico entre la opción A y B. La opción A, por si no lo recuerdan, la opción A era 4 canales, B 16 canales, C 6 canales, D 8 canales. No tampoco no se guíen por las respuestas que están dando sus compañeros. Esto ponemos para dar el ejercicio. Pero vemos que se están inclinando bastante por las primeras 3. Por las 2 primeras. Bueno, tú me avisas, Natalie, cuando pasamos y les cuento la respuesta. Sí, démosles unos segunditos más. Como digo, somos 133 conectados, al menos cuando tengamos un porcentaje, porque veo que siguen contestando personas. Listo, yo creo que ya estamos estáticos. Entonces, lo que han contestado es que bastante empate la opción A y B, que son 4 y 6 canales, seguido de la opción B, que es 16 canales. Bueno, antes de darles la respuesta, yo quiero pedirles una disculpa a todos ustedes porque esta es una pregunta trampa, ¿eh? Vamos a ver, una pregunta trampa entre comillas, porque cuando ya ustedes estén estudiando ahora sí con sus textos para el examen de certificación, ojo, tomen esta recomendación, prepárense mucho para el examen de certificación, en los diferentes libros de diferentes autores, les dan una fórmula para que puedan calcular estos canales de comunicación. Yo a propósito aquí en la presentación no les puse esa fórmula porque ya sabía que venía esta pregunta y quería explicarles un poco de la fórmula, ¿ya? La respuesta correcta son 6 canales, ¿sí? Y de hecho el número de canales se calcula con esta fórmula, n por n menos 1 dividido para 2, donde n
es el número de interesados del proyecto. Entonces, les puse este ejemplo de los 4 interesados porque gráficamente es muy sencillo de verlo, ¿no? Tengo 4 interesados, ¿cuántos canales tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 y los canales de comunicación que se generan cruzados entre ellos. La respuesta es 6 canales, ¿ya? Entonces, de vuelta, cuando estén estudiando para el examen, en los textos de ayuda que ustedes van a encontrar esta fórmula y es una fórmula que sí les sugiero que cuando ya estén presentándose al examen, la anoten, ¿no? En sus notas previas a sentarse a rendir el examen, les va a ayudar porque normalmente sí hay preguntas de estas de cuántos canales de comunicación tiene un proyecto. La respuesta correcta era 6. ¿Ok? Listo. Vamos a la siguiente, Nat. Vamos a la siguiente. También Bueno, recordarles que la presentación, como todas las otras presentaciones, está dentro de recursos. Entonces, ustedes van a poder revisar de nuevo la presentación de Jaime, revisar de nuevo las preguntas y la fórmula que está mencionando. ok. Bueno, vamos. Creo que esta les va a quedar muy fácil después de todo lo que conversamos. Vamos a ver. Eres el director de un proyecto minero de gran escala, proveniente de una multinacional canadiense con varios proyectos distribuidos alrededor del mundo. Ha habido varios problemas de comunicación en la apertura de una nueva mina, principalmente por malas interpretaciones por parte de los interesados. Necesitas captar la atención de los integrantes de la compañía. ¿Qué tipo de comunicación ayudaría a mejorar estos problemas? A, verbal informal, B, vertical, C, formal, D, escrita formal. Listo, les dejo unos segundos para que lean ustedes con calma. Como vieron, el momento que yo lanzo la encuesta se quita la pregunta. Entonces, tengan anotado al lado en su celular, coloquen solo la letra para que ya cuando lance el poll coloquen la opción correcta. Entonces, los momentos y es un ejercicio como el simulador. Recuerden que tienen 1 minuto y pico para contestar cada pregunta cuando están haciendo realmente el examen, entonces es una buena forma de practicarlo. Listo, vamos a leer una última vez para los que no están. Eres el director de un proyecto minero de gran escala, proveniente de una multinacional canadiense con varios proyectos distribuidos alrededor del mundo. Ha habido varios problemas de comunicación en la apertura de una nueva mina, principalmente por las malas interpretaciones por parte de los interesados. Necesitas captar la atención de los integrantes de la compañía. ¿Qué tipo de comunicación ayudaría a mejorar estos problemas? A, información verbal informal. B, vertical. C, formal. D, escrita formal. Entonces, recuerden las opciones, voy a lanzar la encuesta. Para los que se preguntan dónde pueden contestar si no les sale inmediatamente la encuesta en sus pantallas, dentro de la barra de opciones, la cuarta opción es como 3 barras de estadística, exactamente la que está al lado de la figura del poll, y esa es la de encuesta. Pueden darle clic ahí y está saliendo la pregunta. Entonces, recuerden, las opciones son A, verbal informal, B, vertical, C, formal, D, escrita formal. Tenemos 81 personas. Listo, Jaime, ¿te parece si vamos cerrando las respuestas que Creo que más? creo que aquí sí estuvo, tal vez tienes una tendencia más alta, creo yo, que el anterior, ¿no? Exactamente.
tenemos como el 65, 66% de D, así que... Escrita formal, efectivamente, esa es la respuesta, ¿no? A no es del todo apropiado si los integrantes están separados físicamente y B y C simplemente no son formas de comunicación que vimos en nuestra presentación. Vertical y formal no son opciones, ¿no? Verbal e informal sí, escrita formal sí. Aquí lo importante era definir cuál de las dos era la mejor respuesta. Ojo que de este tipo de preguntas, bueno, y ustedes ya han estado practicando, se van a encontrar mucho, ¿no? Descarten, ¿no? Las que no son de plano y trabajen únicamente con las que saben que son parte de las probabilidades de respuesta, ¿no? Escrita formal, definitivamente. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Pregunta 3. Frases tales como, estás loco, eso nunca lo hemos realizado antes, o eso va a ser carísimo, o ni lo sueñes, es imposible de realizar. Son ejemplos de A, comunicación afectiva, B, retroalimentación, C, generadores de conflicto o D, ruidos o bloqueadores. Les repito de nuevo. Frases tales como, estás loco, eso nunca lo hemos realizado antes. O, eso va a ser carísimo. O, ni lo sueñes, es imposible de realizar. Son ejemplos de A, comunicación efectiva, B, retroalimentación, C, generadores de conflicto o D, ruidos o bloqueadores. Listo, ya tienen en el poll para contestar la pregunta. Voy a darles un momento más los que ya quieran contestar antes y después coloco las opciones para que vean todos cómo ha sido la tendencia. Aquí también es el tip que puede que muchísimas veces lo han escuchado de siempre de las 4 preguntas o casi siempre de las 4 opciones que les dan, por descarte, 2 no están relacionadas de la pregunta y siempre tienen que hacer análisis de entre las 2 restantes. Entonces, siempre hagan esa regla de descarte. Esto no va con esta pregunta, no tiene sentido y se enfocan más en las otras 2 opciones que pueden tener un poco más sentido de respuesta. ¿Listo? Recuerden, las opciones eran A, primera, la comunicación efectiva, B, retroalimentación, C, generadores de conflicto, D, ruidos o bloqueadores. Vamos con la respuesta, Natalie. Vamos con la respuesta. Creo que esta también tiene una tendencia bastante Una tendencia alta. más alta, ¿no? Ruidos o bloqueadores, ¿sí? A, B y C son falsas. A ver, no es comunicación efectiva, definitivamente no lo es. Retroalimentación tampoco no lo es, ¿no? Generadores de conflicto. A ver, probablemente las respuestas estaban entre estas dos, ¿no? Entre generadores de conflicto y ruidos o bloqueadores. ¿Cuál ganó, Natalie? ¿La D? La D ganó. La D Ya. ganó por 70%. Pero me imagino que sí respondieron por ahí la C también, ¿no? Eventualmente. A ver, Sí, la esa es parte de generadores de conflicto, ¿sí? Verán, recuerden algo, en gestión de comunicaciones, los generadores de conflicto, a ver, los generadores de conflicto, más bien dicho, no son parte de gestión de comunicaciones. ¿Ah? Recuerden que hay una parte específica del PMBOK que habla de manejo de conflictos. Ahí se usan los generadores de conflicto. Entonces, estos ruidos o bloqueadores efectivamente hacen referencia a este tipo de frases en gestión de comunicaciones. ¿Ok? Bien, vamos. Pregunta 4. Esta es buena. Vamos a ver. Eres el director de proyecto para la remodelación de una escuela rural. Para lograr un proyecto exitoso será muy importante tener una comunicación fluida con el cliente, la directora de la escuela. ¿Por qué será tan importante una buena comunicación entre estos interesados? A. La directora completará una encuesta de satisfacción sobre el desempeño del trabajo del director del proyecto. B. La directora no comprende la terminología moderna de gestión de proyectos, por lo que deberá ser educada. C. A pesar de que el alcance del proyecto está detallado en el contrato, la comunicación entre los interesados facilitará la comprensión de los objetivos. D. Se evitarán los ruidos de la comunicación entre receptor y emisor. Les leo nuevamente. Eres el director del proyecto para la remodelación de una escuela rural.
para lograr un proyecto exitoso será muy importante tener una comunicación fluida con el cliente, la directora de la escuela. ¿Por qué será tan importante una buena comunicación entre estos interesados? A. La directora completará una encuesta de satisfacción sobre el desempeño del trabajo del director del proyecto. B. La directora no comprende la terminología moderna de gestión de proyectos, por lo que deberá ser educada. C. A pesar de que el alcance del proyecto está detallado en el contrato, la comunicación entre los interesados facilitará la comprensión de los objetivos. D. Se evitarán los ruidos de la comunicación entre receptor y emisor. Ya estamos con la encuesta, entonces ya pueden contestar la pregunta. Voy a darles igual unos segundos más para que puedan leerlo tranquilo y contesten. Creo que aquí también van a tener tendencia, ¿eh? Vamos a ver. Parece que sí. No se guíen por las respuestas de los que contesten los demás. Ustedes contesten lo que consideran y según lo que han estudiado y según sus conocimientos también. Démosles unos segunditos más. Voy a colocar el poll. Si tienen también alguna consulta o duda, las personas que puede que tengan alguna duda se están inclinando por otra respuesta que no puede ser la correcta y no están viendo o no están entendiendo las razones que estamos dando, colóquenlas en el chat. La leo en este momento una pregunta para que igual vayamos creando discusión. Yo creo que estamos, Jaime, la mayoría se inclinó entre la C y la D. La C y la D, lo supuse. Vamos a ver, la respuesta correcta es la C, ¿sí? A y B creo que está claro que no es correcto, ¿no? A ver, ¿qué pasa con la D? La D es falsa porque los ruidos entre emisor y receptor son inevitables. A ver, esta es una pregunta interesante y esta es una pregunta muy típica de los exámenes, ¿no? A ver, tener ruidos de comunicación entre receptor y emisor es algo que no vamos a detener. De hecho, aun cuando tengamos un plan de gestión de comunicaciones, no vamos a evitar los ruidos, ¿sí? ¿Qué es un ruido? ¿Sí? Recuerden este concepto de ruido entre receptor y emisor, ¿no? Ruido básicamente es yo no le entendí algo claramente a la persona que me está entregando el mensaje, ¿sí? Piérdanse un ratito del concepto de gestión de proyectos, ¿no? Gestión del día a día. Dame comprando un queso. Yo regreso con un queso mozzarella. Ya han estado esperando un queso fresco. ¿Ya? Eso es un ruido entre receptor y emisor. Eso es algo que va a pasar siempre, no solamente como ven, en la gestión de proyectos, es algo que nos va a pasar todo el tiempo si nosotros no aclaramos los mensajes. Entonces, muchas veces sí pasa esto, ¿no? Que nosotros como gerentes de proyectos damos por hecho que la persona a la que nos estamos dirigiendo probablemente esté entendiendo nuestra terminología y nuestras cosas, ¿no? Pero fíjense en este ejemplo tan simple del queso, ¿sí? Siempre vamos a tener un ruido de comunicación entre receptor y emisor. No lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos hacer es ayudar a que los interesados entiendan y comprendan los objetivos del proyecto, aun cuando yo tenga detallados en el contrato. ¿Ok? Listo. Eso es muy cierto, Jaime. Y también como otra experiencia, algunos de nosotros trabajamos con otros países y tú que trabajaste en Costa Rica me debes de entender que para el lenguaje español ecuatoriano, ahorita es en este instante y ahorita en Costa Rica es después de un tiempo. Y yo tuve una complicación en el trabajo por eso, porque pedí el documento ahorita, que para mí era para en este segundo, y para otra persona era después de 5 horas. Entonces, sí es importante usar todos estandarizados la forma en la que nos comunicamos y entender qué se refiere, a pesar de que hablamos del mismo idioma, tenemos estos modismos. Es un buen ejemplo. Ese ejemplo tuyo me pasó también con un colega en Colombia. Tal cual, el ahorita para los ecuatorianos es en este momento, ¿no? Para mi colega colombiano el ahorita fue en un ratito. Sí tuvimos por ahí una discusión. Es un buen ejemplo, ¿no? Esos ruidos de comunicación entre receptor y emisor son inevitables. No se olviden de eso. ¿Listo? Vamos, pregunta 5. Es un poco perceptiva, vamos a ver.
Entre el director del proyecto y los miembros de su equipo existe comunicación no verbal al momento de instalar antenas satelitales. El director del proyecto está utilizando expresiones faciales, gestos con las manos y movimientos corporales. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de comunicación es no verbal en este proyecto? ¿Sí? Menor a un 10%, cercano al 20%, entre un 20 y un 30% o más del 50%. A ver, la respuesta a esta pregunta realmente es muy sencilla si la vuelven a leer con un poco más de detalle. ¿Ya? Igual que en la pregunta número 1, ¿sí? Cuando ustedes ya hagan su estudio detallado de lo que es gestión de comunicaciones, se van a encontrar con este concepto también, comunicación verbal y comunicación no verbal, ¿sí? Entonces vamos a ver, nuevamente, entre el director del proyecto y los miembros de su equipo existe comunicación no verbal al momento de instalar antenas satelitales. El director del proyecto está utilizando expresiones faciales, gestos con las manos, movimientos corporales. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de comunicación es no verbal en este proyecto? A, menor a un 10%, B, cercano al 20%, C, entre un 20 y un 30%, D, más del 50%. Listo, ya está lanzado el poll para que lo puedan contestar. Tienen todo el tiempo para leer la pregunta. Voy a colocar el poll en el stage para que lo puedan ver, pero recuerden las opciones. Es menor a un 10%, cercano al 20%, entre un 20% y un 30% y más del 50%. Ya tenemos 74 votos y la mayoría se inclina por el D. Por el D, ¿no? Sí, Pero es tenemos evidente. algunas respuestas entre la A y B. Bueno, vamos a ver. Aproximadamente, aquí me equivoqué, es 50, no es 55, perdonen, es aproximadamente 50. ¿Por qué? Y como les decía, ¿no? Es un poco el contexto de la pregunta, ¿no? Miren que de aquí de plano ya les está diciendo que hay una comunicación no verbal, ¿no? También ya les está diciendo que están utilizando expresiones faciales, gestos, manos, movimientos corporales. Por lo tanto, ¿qué tanto de porcentaje es la comunicación no verbal del proyecto? Definitivamente va a ser más del 50%, porque aquí claramente ya les está diciendo, no hay reportes, no hay correos, no hay reuniones, lo que está pasando aquí es simplemente gesticulación. Por lo tanto, la comunicación no verbal en este proyecto va a ser más arriba del 50%. ¿Okay? No se pierdan. Este tipo de preguntas también son muy recurrentes en el examen de certificación, ¿sí? O sea, es un poco más también perceptivo a las cosas, ¿sí? No se pierdan. ¿Listo? Vamos, siguiente pregunta. Las siguientes acciones del director del proyecto en su rol de emisor de un mensaje forman parte de una comunicación efectiva, a excepción de A. Codificar el mensaje en forma cuidadosa. B. Seleccionar el método más apropiado para enviar la información. C. Decodificar el mensaje en forma cuidadosa. D. Confirmar que el mensaje fue comprendido. Recuerden que esta es la excepción, ¿no? De nuevo la pregunta. Las siguientes acciones del director de proyecto en su rol de emisor de un mensaje forman parte de una comunicación efectiva, a excepción de codificar el mensaje en forma cuidadosa. B. Seleccionar el método más apropiado para enviar la información. C. Decodificar el mensaje en forma cuidadosa. D. Confirmar que el mensaje fue comprendido. Ya está lanzada la encuesta. Pueden ir a contestarla. Creo que me voy a demorar un poco más en ponerles la respuesta para que no tengan un indicio de otras respuestas que les influencie. Y tenemos las siguientes acciones del director de proyecto. Entonces, aquí también hay que identificarse quién es.
Eso también es una buena sugerencia cuando están analizando las preguntas, ubicarme qué rol me están diciendo que soy, qué rol y qué me piden. Las siguientes acciones del director de proyecto en su rol de emisor de un mensaje formal por parte de la comunicación efectiva, a excepción de A, codificar el mensaje en forma cuidadosa, B, seleccionar el método más apropiado para enviar la información, C, decodificar el mensaje en forma cuidadosa, o D, confirmar que el mensaje fue comprendido. Voy a colocar los resultados de cómo va la encuesta. Y la mayoría se ha ido por la opción de C. Por la C. Bueno, que es decodificar el mensaje de forma cuidadosa. Y la clave era justamente el rol que está cumpliendo el director de proyectos, ¿no? La clave para responder esta pregunta era el rol que está fungiendo el director de proyectos, es un emisor, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta a la excepción era la D. Al ser un emisor, no tiene por qué decodificar el mensaje. Quien decodifica el mensaje es el receptor. Por lo tanto, la excepción era la respuesta C. Muy bien, súper. Entonces voy dando de a poquito. Súper, bien, vamos. Pregunta 7. Estás trabajando como director de proyecto en una empresa de telecomunicaciones. Durante los últimos días te has dedicado a identificar cuáles son las necesidades de comunicación de los interesados del proyecto. ¿Qué habrás completado cuando termines con esta etapa de planificación? A. Los requisitos de infraestructura de comunicación. B. El plan de gestión de comunicaciones. C. El análisis de los interesados. Y D. El sistema de distribución de la información. Yo creo que aquí todos van a responder la respuesta correcta porque lo hablamos muchísimo durante la presentación. Esa es la ayuda mía para su pregunta, así que ahí les leo de nuevo. Estás trabajando como director de proyecto en una empresa de telecomunicaciones. Durante los últimos días te has dedicado a identificar cuáles son las necesidades de comunicación de los interesados del proyecto. ¿Qué habrás completado cuando termines con esta etapa de planificación? A. Los requisitos de infraestructura de comunicación. B. El plan de gestión de comunicaciones. C. El análisis de los interesados. Y D. El sistema de distribución de la información. Ya está lanzado el poll, pero definitivamente una súper gran ayuda de haber hablado durante toda la presentación de esto. Sí, definitivamente. Vamos a la respuesta, Natalia, ¿ya la tienen? Dales un segundito que están todavía contestando, pero bastante acertado a tu predicción. Creo que en la que más han estado de acuerdo. 90% de la respuesta ha sido para la opción B. Y la opción B es la correcta, ¿no? Vamos a ver. La opción de A y D están incluidas en el plan de gestión de comunicaciones, ¿sí? Y la C se debe realizar antes del plan de comunicaciones. Me explico. A ver. El plan de gestión de comunicaciones, recuerden que es un documento que abarca muchas cosas, ¿ya? Una de ellas, la infraestructura de la comunicación. Esto es un poco lo que hablábamos, recuerden, de cómo yo voy a entregar la comunicación por reportes, por correos, etcétera, etcétera, ¿sí? El sistema de distribución de la información, es decir, si yo la voy a distribuir mediante hojas electrónicas, mediante aprobaciones, etcétera, etcétera. O sea, estos dos, tanto A como D, forman parte del plan de gestión de comunicaciones, ¿sí? Y C, el análisis de los interesados, que seguro ya lo vieron en la sección de interesados cuando estaban en estas sesiones de estudio, ¿sí? De hecho, es uno de los inputs para el plan de gestión de comunicaciones. Si yo no conozco a los interesados, ¿cómo hago un plan de gestión de comunicaciones? Entonces, si yo no conozco con quién voy a trabajar, ¿cómo hago comunicaciones? La respuesta correcta, muy bien a todos, era la B. Listo, vamos, pregunta 8. Su proyecto tiene un retraso. Esta es la pregunta, un poco de las preguntas que me hacían antes. Vamos a ver. Su proyecto tiene un retraso de 5 días en relación al plan original. Sin embargo, usted sabe que ese retraso fue originado porque los miembros clave del equipo están de vacaciones. Y cuando regresen la semana próxima, el proyecto volverá a ajustarse a su línea base. Por otro lado, su cliente es muy exigente y malhumorado. Si se entera de este pequeño retraso en la reunión que tiene esta semana, es capaz de cancelar todo el proyecto.
¿Qué debería hacer en su rol de director de proyecto? A. Postergar la reunión de avance del proyecto con su cliente para la semana próxima cuando el retraso esté corregido. B. Informar el retraso del proyecto a su cliente en la reunión programada para esta semana. C. No comunicar a su cliente ese pequeño retraso en la reunión de esta semana. Y D. Solicitar un cambio al comité integrado de cambios. Le repito nuevamente. Su proyecto tiene un retraso de 5 días en relación al plan original. Sin embargo, usted sabe que ese retraso fue originado porque los miembros claves del equipo están de vacaciones. Y cuando regresen la semana próxima, el proyecto volverá a ajustarse a su línea base. Por otro lado, su cliente es muy exigente y malhumorado. Si se enterara de este pequeño retraso en la reunión que tiene esta semana, es capaz de cancelar todo el proyecto. ¿Qué debería hacer en su rol de director de proyecto? A. Postergar la reunión de avance del proyecto con su cliente para la semana próxima cuando el retraso esté corregido. B. Informar el retraso del proyecto a su cliente en la reunión programada para esta semana. C. No comunicar a su cliente ese pequeño retraso en la reunión de esta semana. O D. Solicitar un cambio al comité integrado de cambios. Jaime, ¿qué te parece si hacemos una dinámica diferente para estas 3 últimas preguntitas? ¿Va? Que tú les contestes como si tú estuvieras haciendo el examen y descartando las opciones de por qué no las otras. Perfecto, va, juguemos entonces un poquito. A ver, Pero recuerden espérate, y después de que contesten, porque todavía están analizándola y pensándola un poquito. No vamos a poner los resultados, pero demos la oportunidad de que contesten, de que analicen y después cuando vamos viendo por qué y cómo descartar. También es un buen ejercicio para que entiendan cómo descartar las opciones. Va. Vamos por 63 votos. ¿Cuál? Bueno, tú me dirás cuál está más. No, esto vamos a hacer como que fuera el ejercicio, sin impresionar. Bueno, El poll está abierto, si quieres. nos vamos a olvidar del poll. Ya, listo. Está bien. Exacto. Después presentamos estas 3 últimas. Ya las primeras hicimos esto, pero para que también vayan analizándolas. Si quieres, dale. Listo. Bueno, vamos entonces. A ver, esta pregunta tiene 2 componentes, comunicaciones y recuerden algo importante. Cuando estábamos hablando y me hicieron las preguntas al final de mi exposición, hablábamos un poco de que el PMBOK tiene una sección, súper importante y mandatoria que se llama el código de ética. ¿Ya? Entonces, ¿cómo responder a esta pregunta? Basándose en las 2 cosas, ¿sí? En el plan de comunicaciones y en el código de ética. Entonces, yo les pregunto a ustedes, bueno, yo me pregunto a mí mismo cuando haga el examen, ¿sí? ¿Postergar la reunión de avance del proyecto es ético? Probablemente no. Informar el retraso del proyecto de su cliente en la reunión programada, esto es ético, ¿sí? Y esto sí es comunicar, por lo tanto, probablemente esta pueda ser una buena opción. No comunicar al cliente este pequeño retraso en la reunión de esta semana no es ético, esta no va. Solicitar un cambio al comité integrado de cambios. Ok, esta también podría ser una buena respuesta, ¿no? Yo me inclinaría entre la B y la D. Ahora sí, entendamos el contexto de la pregunta. Aquí les está diciendo, aquí ustedes saben que el proyecto está atrasado, pero también va a tener una corrección, ¿sí? ¿Qué es más importante aquí? ¿Avisar o cambiar o generar un cambio de alcance? Yo respondería la B. Ojo, no me acuerdo la respuesta, así que espero no equivocarme. Vamos a ver si no me equivoco. Yo hubiese respondido la B. Ok, la B. Sí, exacto. Y la mayoría también respondió la B. El 60% se inclinaron un poquito por la A y B, pero la mayoría está en la opción B. Se debe informar el estado real del proyecto lo antes posible. El resto de las opciones no son proactivas o éticas. Súper. Bien. Vamos, penúltima pregunta. Su proyecto tiene un retraso significativo. No están alcanzando las métricas de calidad y no hay más presupuesto para realizar una intensificación. Necesita convocar a los miembros claves del equipo a una reunión de colaboración, pero todos están muy ocupados trabajando también en otros proyectos y sus agendas son muy apretadas. ¿Cuál sería la forma más efectiva de comunicarse frente a esta situación? Ok, no me acuerdo la respuesta a esta pregunta, Natalia, así que esta va a estar interesante. Vamos a ver. Respuesta A, cara a cara. B, por email. C, videoconferencia. Y D, teleconferencia. ¿Okay? Listo, ya está lanzado el poll. Entonces, para que lo contesten.
Va, mientras tanto les vuelvo a leer. Yo también voy a leer porque no me acuerdo la verdad la respuesta a esta pregunta. A ver, su proyecto tiene un retraso significativo. No están alcanzando las métricas de calidad y no hay más presupuesto para realizar una intensificación. Necesita convocar a los miembros claves del equipo a una reunión de colaboración, pero todos están muy ocupados trabajando también en otros proyectos y sus agendas son muy apretadas. ¿Cuál sería la forma más efectiva de comunicarse frente a esta situación? Listo. Listo, dejemos un ratito que contesten. Y esta creo que también vas a tener que darles un poquito más de explicación porque está bastante dividida la respuesta. Ya, vamos a ver, yo no me acuerdo la respuesta, puede ser que me equivoque, ¿no? Dale unos segunditos más porque todavía estamos como en 70 y pico. Así que, dale, si quieres, a ver. Listo, si quieres, dale. Ya, vamos a ver, ¿yo qué hubiese respondido? Lo primero que yo buscaría en esta pregunta es los tipos de comunicación, ¿no? Recuerden la formal escrita, formal, informal escrita, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo por ahí iría descartando. Si lo que estoy tratando de comunicar es un retraso significativo, es un hecho que yo tengo que tratar de dar mucho ímpetu, ¿no? Mucha relevancia a lo que quiero comunicar, ¿sí? Ahora, aquí vienen las restricciones. Si los demás colaboradores están muy ocupados y trabajando en otros proyectos, entonces cara a cara definitivamente no lo voy a poder hacer, ¿sí? Vía email, corro el riesgo de que llegue el email y no llegue a las personas o simplemente no la vean. Igual están súper ocupados, ¿no? Por lo tanto, para mí, las respuestas estarían entre la C y la D, la videoconferencia y la teleconferencia, ¿sí? Yo respondería la C. Ah, mira tú, me equivoqué. La A dice, la forma más efectiva de comunicación es cara a cara. Segundo, videoconferencia. Tercero, teleconferencia. Y cuarto, el email. Sí, vamos a ver, es correcto. O sea, definitivamente ya analizando la respuesta, ¿no? La forma más efectiva de comunicación siempre va a ser cara a cara. Yo la descarté porque como están trabajando todos y están muy ocupados en sus cosas, se me hacía difícil hacer una reunión cara a cara. Pero vamos a ver, el examen tiene este tipo de preguntas, o sea, donde todas son válidas. ¿Sí? Fíjense que aquí realmente todas son opciones válidas. Aquí realmente el punto es identificar cuál es la mejor opción entre las 4 válidas, ¿ya? Yo descarté, como les digo, el cara a cara porque entendía que estaban muy ocupados, pero ya viendo la respuesta, sí, definitivamente la forma más efectiva de comunicar es cara a cara primero, la videoconferencia después, la teleconferencia luego y el email al final. ¿Listo? Esas preguntas del examen son así, cuando tienen las 4 válidas, tomen la respuesta que es más, la más correcta, si quieren verlo así. Exacto. ¿Okay? Exacto, o sea, en la respuesta sí se inclinaron bastante de hecho, por la videoconferencia, como tú te inclinaste en la respuesta, y 30% por la A. Aquí hay una opción una pregunta que dicen, bueno, y la opción, no menciona modo remoto, o sea, bueno, modo remoto podría ser también considerada videoconferencia o teleconferencia, email. El modo cara a cara sería muy complejo poderlos unir, lo que tú mencionabas. Yo lo hubiese descartado, soy sincero, yo lo hubiese descartado el cara a cara. De hecho, lo descarté el cara a cara precisamente porque se supone que están muy ocupados, pero hay una realidad. En la pregunta, en ningún lado me dice que están en otros países o que no están en oficinas diferentes. Simplemente me dice que están ocupados con sus agendas apretadas. No me está diciendo en ningún lado que no es imposible llamarles con urgencia y decirles, oiga, vengan, juntémonos, tenemos un problema con este proyecto, hablemos. No hay una restricción. No hay una restricción. Si hubiese habido una restricción de los miembros del equipo, se encuentran distanciados en diferentes países, entonces definitivamente cara a cara ya no hay. Bueno, también la diferencia entre teleconferencia y videoconferencia. A ver, videoconferencia, esto, ¿no? O sea, al menos prendamos la cámara. Ojo que la gesticulación en las comunicaciones es importante, recuerden eso,
¿no? La teleconferencia por teléfono, cámaras apagadas, todos conversamos, ¿no? La videoconferencia, pues con video, evidentemente, y muy importante en la gestión de comunicaciones, el poder prender una cámara y que al menos podamos vernos, ¿no? Lo que gesticulamos y lo que hablamos. Es muy importante a la hora de gestionar comunicaciones. Es la diferencia. Exacto. Y como mencionas, Gabriela, siempre la mejor opción de comunicación es cara a cara. Entonces, recuerden esta jerarquía, exactamente, la jerarquía que acaba de mencionar Jaime, cualquier cosa se resuelve por todo el sistema de comunicación y todo lo que se transmite verbal y no verbal. La opción cara a cara es la mejor y de ahí el resto. Ok, ¿listo? Bien, listo, vamos a la última. Durante el proceso de distribuir la información es importante revisar las lecciones aprendidas de proyectos previos. Lo hablamos, ¿no? Las lecciones aprendidas deberían ser completadas por los patrocinadores, el director del proyecto, el equipo o los interesados. Es una pregunta un poquito más de lecciones aprendidas, pero recuerden que lecciones aprendidas también forman parte de comunicaciones, ¿no? De comunicarnos. Entonces vamos a ver, durante el proceso de distribuir la información es importante revisar las lecciones aprendidas de proyectos previos. Las lecciones aprendidas deberían ser completadas por A, los patrocinadores, B, el director del proyecto, C, el equipo y D, los interesados. Ya está lanzado el poll, entonces lo pueden ir contestando. Bueno, vamos a leer esta última pregunta. Durante el proceso de distribuir información es importante revisar las lecciones aprendidas de proyectos previos. Las lecciones aprendidas deberían ser completadas por A, los patrocinadores, B, el director de proyecto, C, el equipo, D, los interesados. Si quieres, Jaime. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. La respuesta a esta pregunta sí es bastante evidente, ¿no? A ver, las lecciones aprendidas en términos generales deben ser respondidas y deben ser trabajadas por todo el grupo de gestión de proyectos, ¿ya? ¿Los patrocinadores deben formar parte de las lecciones aprendidas? La respuesta es sí. ¿El director de proyecto debe formar parte de las lecciones aprendidas? La respuesta es sí. ¿El equipo debe formar parte de las lecciones aprendidas? Sí. Y los interesados abarca a todos estos tres. Por lo tanto, la respuesta correcta debería ser la D. Tampoco me acuerdo, espero no equivocarme esta vez. La respuesta correcta debería ser la D. Sí, la D. ¿Por qué? Porque A, B y C son verdaderas. El punto es que D incluye a todas las anteriores. Los interesados son todos ellos. Sí, y eso es clave. Si las personas se fueron mucho por la parte del equipo, porque también incluía, pero los interesados abarca todo. Y esta es la pregunta la que no han tenido la mayoría. Entonces, esta es una pregunta trampa muy, muy importante a tomar en cuenta. Así que no sé si tienen preguntas aquí, los que se fueron, o ya con la explicación de que los interesados abarca todo está completado. Estamos pendientes de cualquier otra pregunta que tengan. En este momento, con esto terminamos la sesión, así que estamos abiertos a cualquier pregunta. Dice James, ¿los interesados no incluyen también al cliente? Los interesados, claro, sí. Los interesados también incluyen al cliente, por supuesto. Sí. Los interesados involucra a todos. Recuerden, internos, externos, activos, no tan activos, todos los interesados forman parte del proyecto. Si ustedes me preguntan si las lecciones aprendidas deberían involucrar al cliente, la respuesta es sí. Deben involucrar al cliente en su proceso de lecciones aprendidas. ¿El proveedor también? Sí, claro, por supuesto. Probablemente no en todas las etapas y no en todas las fases, pero claro, por supuesto, el proveedor seguramente les va a poder entregar información muy valiosa para sus lecciones aprendidas. ¿Qué sé yo? Compraron mal un cable. Fue un error de ustedes. Entonces, probablemente
lo mejor es hacer una sesión de lecciones aprendidas con el proveedor para entender cómo el proveedor nos puede asesorar mejor para no equivocarnos en dimensionar el cable correcto. ¿Sí? Involúcrenlo. ¿Quieres volver a compartir tu pantalla, Jaime, para que vean la pregunta, si es que tenemos algunas dudas en esto? En la última pregunta queremos ver de nuevo. Sí, porque tienen otra duda de que aquí Renato dice, yo había entendido que las lecciones aprendidas se veían dentro del equipo. Ya. A ver, la respuesta correcta era los interesados porque todos ellos forman parte de los interesados. A ver, los patrocinadores son stakeholders, sí. El director de proyectos es stakeholder, sí. El equipo es stakeholder, sí. Ya, esta pregunta es una pregunta muy típica del examen, ¿no? Esta pregunta, la respuesta correcta es la D, porque abarca todos los otros tres conceptos, ¿sí? No sé si quedó clara la... Si tienen alguna duda, vemos otra pregunta también. Esta pregunta de Arcadio dice, en una organización donde hacen bastantes proyectos en cascada, la parte técnica carece de entrenamiento en proyectos y generar los planes de comunicación es complicado. ¿Cuál sería la mejor recomendación? ¿Puede repetirme, Natalie, por favor? Claro. En una organización donde se hacen bastantes proyectos en cascada, la parte técnica carece de entrenamientos en proyectos y generar los planes de comunicación es complicado. ¿Cuál sería la mejor recomendación? A ver, la recomendación de plano que yo les daría es educación, ¿sí? A ver, y no me refiero a educación técnica, no, me refiero a educación en gestión de proyectos principalmente y de comunicaciones. Gestionar proyectos no es fácil. Gestionar proyectos es un arte, ¿no? Como nosotros decimos acá en nuestro PMI, ¿sí? Gestionar proyectos es un arte realmente. Entonces, esperar que todas las personas nos entiendan de una sola cómo funcionan los conceptos de gestión de proyectos es complejo, no es fácil, ¿sí? Y nos vamos a encontrar mucho con estos casos en los que eventualmente un grupo específico no tenga mucha noción de lo que son gestiones de proyectos o en este caso gestión de comunicaciones particularmente, ¿ya? Entonces, la mejor recomendación que yo les puedo hacer es tómense un tiempo para educar a las personas en gestión de proyectos y en gestión de comunicaciones, porque créanme que ese tiempo es inversión. El momento que ustedes les ayuden a ellos a entender y hablar el mismo idioma que ustedes como gestores de proyectos, créanme que se van a ahorrar muchísimo en adelante. Listo. Aquí te dicen alguna sugerencia que también puede ser sugerencias para el estudio. Dice, ¿qué podría recomendar para las habilidades de comunicación del PM? De tal forma que su comunicación sea más asertiva, más clara, más concisa. ¿Algún texto, algún libro? A ver, aquí yo les puedo recomendar tres cosas. Número uno, nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo absolutamente nada, todos vamos aprendiendo en la marcha, ¿sí? Cuando yo recién empecé a formarme en gestión de proyectos, sí tenía muchos problemas con la comunicación, realmente era difícil dar información asertiva, clara y concisa como tú mencionas, ¿ya? Recomendación número uno, practiquen, ¿sí? Y equivóquense también es válido equivocarse, ¿no? Lo interesante acá es que en la medida en la que ustedes practiquen, sí, se equivoquen también, puedan ustedes tener esa posibilidad de recibir el feedback adecuado para que puedan ir mejorando un poco estas habilidades de comunicación. Entonces, recomendación uno, practiquen, ¿sí? Recomendación dos, hay muchas habilidades blandas que forman parte de los gestores de proyectos, ¿no? Liderazgo, comunicación, manejo de equipos, ¿no? Estos temas de comunicación se van aprendiendo también mucho con esta parte de la experiencia, mucho con los años, ¿no? Ahí sí, debo decirlo, las canas sí pesan un poquito el momento en que nosotros queremos mejorar un poquito nuestra comunicación. Pero, ojo, eso no es algo restrictivo, ¿no? De nuevo, en la medida en la que nosotros practiquemos y nos formemos, definitivamente vamos a aprender mucho, ¿sí? Lecturas que les pueda recomendar. A ver, realmente no tengo ahora una lectura que se me ocurra de primera mano para recomendarles en cuanto a gestión de comunicaciones, ¿no? Pero vamos a ver, los libros que normalmente ustedes compran o que ustedes eventualmente van a adquirir
para formarse en este proceso de gestión de proyectos, les va a dar muchos tips de cómo mejorar las comunicaciones, ¿sí? Talleres de comunicación también son válidos, talleres de shadowing son muy válidos. Obviamente las organizaciones son distintas. En mi organización funciona mucho esto del shadowing, ¿no? Cuando yo detecto a alguien que sabe mucho de comunicaciones, yo no tengo problema en ir y golpearle la puerta y decirle, oiga, ayúdeme un poquito, ¿cómo puedo expresar esto? ¿Cómo puedo comunicar esto? ¿No? Otra forma importante de mejorar, ¿sí? Si ustedes van a entregar un informe por escrito y tienen dudas de si el informe tiene el contenido correcto, pidan revisión. Vayan de pronto donde un gerente de proyectos con más años de experiencia, donde su manager, donde su jefe directo, digan, oye, mira, voy a liberar este documento, ¿qué opinas? Dale una leída, hazme una recomendación y en base a eso van a ir viendo cómo van a ir evolucionando en la comunicación. Bueno, aquí también tenemos una sugerencia también de Blanca González. Dice, yo recomendaría el libro Brief de Joseph McCormack. Puedo que esté pronunciando bien o mal, pero también hay una sugerencia. Aquí también en este círculo permitimos muchas sugerencias. Otro también dice, hace poco leí La empresa consciente, lo recomiendo justo para fortalecer el liderazgo desde lo individual a lo colectivo. Otra consulta aquí que te hacen en los últimos 5 minutitos que tenemos en honor al tiempo. ¿Cómo se podría mejorar las comunicaciones con un cliente exigente que tiende a tener una baja respuesta de comunicación? A ver, déjame verle. ¿Cómo se podrían mejorar las comunicaciones con un cliente exigente que tiende a tener una baja respuesta de comunicación? A ver, yo lo que haría es una reunión para aclarar el plan de comunicaciones con el cliente, ¿sí? O sea, si yo tengo un cliente y yo ya detecté que tiene una baja respuesta a la comunicación, lo más lógico y lo más correcto que yo debería hacer es, oiga, cliente, necesito información, necesito avanzar, necesito, no sé, aprobación de documentos, necesito que usted me conteste estos correos, necesito, o sea, ¿no le están gustando mis reportes? ¿No le gustan mis correos? ¿Cómo prefiere usted que yo le entregue la información? Créanme que eso les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Denle al cliente la oportunidad de que ellos también les den a ustedes ese feedback y ese input para que puedan entregarles un sistema de gestión de comunicación más efectivo, ¿sí? Entonces, esta pregunta es interesante porque es algo del día a día. Normalmente sí nos encontramos con clientes que a veces son reacios inclusive a responder nuestros correos, nuestros emails, nuestras cosas. La mejor solución es cliente. No me estás respondiendo, necesito respuestas. ¿Cómo prefieres que te haga llegar la información? Les va a ayudar mucho. Listo. Y bueno, solo recordarles como última cuestión, como siempre en todas las presentaciones tenemos la encuesta al final de la sesión. Tienen en el chat el pin, el link para llenar la encuesta. Y muchísimas gracias por su atención. Sabemos que es tarde, que deben estar cansados, pero esperamos que la presentación les haya servido. Y muchísimas gracias, Jaime, a ti por todo tu conocimiento y muy buena la presentación. Bueno, no, a ustedes más bien muchas gracias a toda la audiencia por estar pendiente. Espero que les haya sido de utilidad. Nuevamente, cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Y nada, suerte con su proceso de certificación. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Así que prepárense bien y nada, ojalá se certifiquen pronto. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Muchísima suerte, buena noche. Chao. Chao.